El aventurero Okirakuro navegaba por el traicionero laberinto de Gandavia, específicamente por el Corredor Oscuro, un lugar donde los monstruos eran conocidos por ser débiles contra ataques elementales de rayo. Se movía con una mirada concentrada, su bastón listo. De repente, gritos penetrantes resonaron por el pasillo, indicando que alguien estaba en una lucha desesperada contra un monstruo poderoso. Él consideró la oportunidad de obtener una valiosa experiencia, pero reconoció el peligro inherente, decidiendo inicialmente no intervenir. A pesar de su reticencia inicial, un cambio de opinión lo impulsó hacia adelante. Declaró su resolución de avanzar, reconociendo la naturaleza desagradable del corredor oscuro que exploraba. A medida que se adentraba, el pasillo se volvía cada vez más húmedo y maloliente, cubierto de una sustancia pegajosa. Esta era precisamente la razón por la que había dudado, pues el enemigo más formidable de este nivel, una criatura monstruosa parecida a un minotauro que empuñaba un hacha enorme, esperaba en la sala del jefe. Él se apartó del hedor, preguntándose por qué este mundo de fantasía tenía que ser tan asqueroso. Dentro de la sala del jefe, la monstruosa criatura parecida a un minotauro se abalanzó con un potente puñetazo, pero una esbelta mujer de cabello largo evadió hábilmente su ataque, sus movimientos rápidos y precisos. La mujer, ahora revelada como miembro de la tribu de las orejas largas, se agachó, su largo cabello rubio ondeando a su alrededor mientras se preparaba para otro movimiento. Él la observó, notando sus rasgos distintivos. La tribu de las orejas largas, conocida como Domerta en este mundo, era venerada como la raza más amada por la hermana azul menor, la diosa Safiya. Independientemente del género, eran excepcionalmente hermosos, poseían magia fuerte, fuerza sobrehumana y alta inteligencia, lo que los convertía, en pocas palabras, en la raza tramposa de este mundo. A juzgar por su apariencia, particularmente por el collar de metal alrededor de su cuello, dedujo que era una esclava de combate. Reflexionó que, si bien sus dones naturales eran inmensos, también los convertían en objetivos principales para el comercio de esclavos, especialmente de otras especies como los humanos, que a menudo albergaban celos. Cerca de allí, el dueño de los esclavos yacía muerto, un sombrío testimonio de la futilidad de sus esfuerzos. La mujer de la tribu de las orejas largas seguía luchando, sus movimientos obstaculizados, como si combatiera una fuerza invisible. Él se dio cuenta de que el collar de esclava estaba suprimiendo su fuerza. Con paso decidido, cargó hacia el monstruo, declarando que no la estaba ayudando por ser una chica linda o una esclava, sino porque sus habilidades estaban siendo injustamente suprimidas. Él declaró que su único propósito era ganar puntos de experiencia, la única razón por la que había llegado a ese lugar. Su ataque golpeó al monstruo con aspecto de minotauro, y la mujer de la tribu de las orejas largas observaba, con los ojos muy abiertos, como la carga mágica completaba su efecto devastador. La batalla concluyó, y la escena cambió a un tranquilo corredor abovedado, adornado con formaciones cristalinas, sugiriendo un respiro temporal de los peligros del laberinto. Ella recuperó lentamente la conciencia, sus ojos se abrieron en una cámara tenuemente iluminada. Desorientada, se preguntó dónde estaba, dándose cuenta rápidamente de que se encontraba en el corredor oscuro, una zona segura cerca del muro de ámbar, pero aún así una esclava, lo que hacía del sueño un lujo peligroso. Mientras examinaba su entorno, lo notó a él, sentado tranquilamente y preparando sopa de maíz. Él la tranquilizó, diciendo que no había necesidad de pánico, explicando que simplemente estaba cocinando y que ella aún necesitaba más descanso, ya que no había tenido suficiente poder mágico para curarla por completo. Ella se preguntó si él realmente la había curado después del ataque del jefe. Ella entonces lo interrogó, preguntándole si había matado al jefe. Él lo confirmó, explicando que el jefe del corredor oscuro se había transformado en puntos de experiencia que se habían dividido entre ellos. Ella permaneció cautelosa, con la mirada aguda, preguntándole si la había salvado solo para esclavizarla. Él lo negó con vehemencia, reiterando que su única motivación eran los puntos de experiencia. Él entonces entró en pánico, retractándose de su declaración anterior y admitiendo tímidamente haber tenido fantasías traviesas sobre ella convirtiéndose en su esclava, una confesión que la dejó con una mirada escéptica. Él intentó aclarar, avergonzado, que si bien era afortunado para él verla en tal estado, entendía que podría no parecer favorable desde su perspectiva, tratando de explicar su incómoda admisión. Ella se sentó sobre la piedra, su simple vestimenta apenas la cubría, mientras él la miraba con los ojos muy abiertos por el shock desde el fondo, su rostro una máscara de sorpresa. Él se disculpó rápidamente, insistiendo en que su vistazo anterior fue involuntario y no a propósito. Ella entonces cambió la conversación, preguntando por el jefe. Él confirmó la muerte del monstruo, explicando que había sido abrazado por la diosa negra Onyx, un eufemismo para la muerte, lo que le trajo un cierto alivio. Ella entonces relató su pasado, explicando que había llegado recientemente a esa tierra, convirtiéndose en esclava después de que unos aventureros la compraran y la llevaran a la caverna oscura. Lamentó que esos aventureros fueran demasiado descuidados y no pudieran manejar al jefe. Él la observó, notando su apariencia extrañamente vestida pero con una mirada severa y ruda en sus ojos, mientras un recuerdo del dueño de esclavos surgía, quien había desestimado a los aventureros anteriores como descuidados, creyendo que su fuerza aumentaría simplemente adquiriendo un esclavo poderoso. Ella lo miró con seriedad, preguntándole qué pensaba hacer con ella. Él, a su vez, bromeó diciendo que era un mago que la obligaría a firmar un contrato de esclavitud. Sin embargo, al ver su intensa reacción, rápidamente se retractó, disculpándose profusamente y afirmando que solo eran sus deseos internos filtrándose accidentalmente.
Ella observó su repentino cambio de actitud, preguntándose si solo estaba actuando, pero reconoció que, si realmente era un mago, castigarlo sería sencillo. Luego, él dirigió su atención a una tetera hirviendo, anunciando que el agua estaba lista. Con cuidado, vertió el agua caliente en una taza, ofreciéndose a prepararle una bebida caliente. Él le ofreció un tazón de sopa de maíz, asegurándole que era segura para beber y no contenía nada extraño. Ella dudó, pero él aclaró que era una bebida caliente, no una medicina. Confiando en sus palabras, ella tomó un sorbo. Ella reaccionó con una abrumadora explosión de alegría y sorpresa, sus ojos muy abiertos de deleite. Exclamó que nunca había probado algo así antes, una reacción que claramente le complació. Ella preguntó si realmente le estaba dando un artículo tan precioso. Él explicó que se llamaba sopa de maíz, una bebida legendaria que se decía había sido creada por un dios de otro mundo, Nor, con la ayuda de cientos de personas. Sin embargo, luego admitió que la había comprado en una oferta, lo que la hizo sentir engañada. Rápidamente aclaró que era comúnmente consumida con café por personas que iban a la escuela o al trabajo durante el invierno. Luego, él se presentó formalmente como Akira Kuro, invitándola a llamarlo Akira, y gentilmente la animó a compartir su propio nombre. Ella respondió, revelando que su nombre era Skrell, una chica de la tribu de las orejas largas. Él sonrió, diciéndole a Skrell que contaba con ella hasta que regresaran. Juntos, salieron de la mazmorra, dejando atrás los pasajes oscuros y cavernosos para la brillante luz del mundo exterior. Pronto llegó al gremio de aventureros, un gran edificio en la ciudad. Allí, fue recibido por Ashley, la recepcionista del gremio, quien le dio la bienvenida con una actitud alegre. Ella inmediatamente comenzó a molestarlo, cuestionando sus intenciones con personas más jóvenes y comentando que no había cambiado. Luego, le preguntó sobre su día, queriendo saber si había seguido su rutina habitual. Él confirmó que había cazado murciélagos vampiro en el corredor oscuro, logrando subir de nivel, lo que a ella le pareció inusual para un aventurero solitario. Su mirada luego se dirigió a Skrell, preguntándose en voz alta quién era la monada. Ella continuó molestándolo, bromeando que finalmente había ascendido a la adultez al traer consigo a una hermosa miembro de la tribu de las orejas largas. Él, avergonzado, negó que Skrell fuera su esclava. Ashley entonces recordó haber visto a Skrell antes, identificándola como una esclava de combate recogida por un miembro de la Estrella de Caranca, añadiendo una capa de complejidad a la presencia de Skrell. Ella continuó su informe, detallando cómo el anterior propietario había encontrado su fin, derrotado por una cabra macho de 4 brazos y 2 patas, en el área del jefe del corredor oscuro. Afirmó su intención de informar del incidente a su supervisor más tarde. Al escuchar esto, la expresión de Skrell se endureció y declaró con una resolución inquebrantable que nunca más volvería a ser una esclava. Al ver su angustia, Akira anunció con confianza su plan de usar Dispellal para quitar el collar de esclavo. Explicó que Dispellal era una magia de propósito general capaz de disipar efectos mágicos, conocida oficialmente como Dispellal de exorcismo. Reconoció su alto costo de poder mágico, pero lo minimizó como un problema menor, dado que ya no estaban en el laberinto. Skrell lo miró, sorprendida por su declaración. Ashley, sin embargo, desafió su afirmación, cuestionando quién había decidido que la magia podía hacer algo imposible de quitar, sugiriendo que debería ser simplemente otro hechizo. Akira, con un suspiro, aclaró que era de conocimiento común, incluso establecido en el manual del gremio, que los collares de esclavos no podían quitarse fácilmente. Luego elaboró sobre la naturaleza de la magia misma, describiéndola como el acto de un mago de reunir y producir resultados extraordinarios, implicando que la atadura del collar era un poderoso efecto mágico ligado a una causa específica. Continuó, admitiendo que solo repetía lo que su maestro le había enseñado, una forma de amor duro, más que de simple gratitud. Teorizó que si podían cortar el vínculo mágico que unía el collar, podrían liberar a Skrell. También reveló que, como estudiante de secundaria del Japón moderno, sus habilidades mágicas eran solo ligeramente superiores a las de la gente de este mundo. Skrell lo miró, su mirada inquisitiva, mientras le preguntaba si realmente se sentía cómodo con una empresa tan arriesgada. Sin más dudar, Akira metió la mano en su bolsa del vacío y sacó varias pociones mágicas de alta calidad, lo que hizo que Ashley jadeara de sorpresa. Exclamó que cada poción valía 5 monedas de oro, y había muchas de ellas, calculando rápidamente su inmenso valor. Se dio cuenta de que el total ascendía a aproximadamente 200.000 yenes japoneses, una suma asombrosa. Luego extendió su mano, canalizando su magia. Una poderosa oleada de energía emanó de él, envolviendo a Skrell en una luz brillante mientras lanzaba el hechizo Dispellal. Con un clic agudo, el collar de esclavo se hizo añicos y cayó al suelo, liberando a Skrell. Ashley observaba, con los ojos muy abiertos y asombrada por el evento repentino y dramático. Skrell, ahora libre, miró a Akira con una expresión de alivio mientras él celebraba, exclamando que el collar finalmente se había quitado. Expresó alivio de no haber desperdiciado 200.000 yenes, luego reflexionó que el dinero había sido ganado pasivamente durante su tiempo en el laberinto, por lo que realmente no se arrepentía del gasto. Ashley, aún asombrada, le preguntó a Akira sobre su habilidad para realizar tal hazaña y por qué no lo había hecho antes. Él explicó que su poder mágico estaba extremadamente bajo después de luchar contra el jefe y lanzar magia de recuperación, y que si hubiera perdido el conocimiento al lanzar Dispellal, habría muerto trágicamente.
Luego preguntó, juguetonamente, si se habría visto genial si hubiera derrotado él mismo a la cabra macho de 4 brazos y 2 patas, a lo que Ashley respondió con un evasivo, Ashley luego cambió la conversación, preguntándole a Akira sobre su nivel actual de aventurero, mencionando que la hermana mayor Ashley estaba preocupada por él. Él presentó su licencia, revelando que era nivel 33. Ashley comentó que era tan extraño como siempre, señalando que era raro que un mago de nivel 33 tuviera un rango en los 30.000. Akira admitió que lo sabía, pero que subir de rango sería un fastidio. Todavía procesando las inusuales declaraciones de Akira, Ashley escuchó mientras se le explicaba su deseo de una vida de aventurero libre y relajada en este nuevo mundo. Encontraba placer en simplemente subir de nivel y creía que ascender de rango solo traería una avalancha de solicitudes molestas, un destino que deseaba evitar. Ofreció una disculpa casual por su postura poco convencional. Ella entonces preguntó si él podía registrar a Skrell como aventurera. Akira accedió de inmediato, reconociendo que convertirla en propiedad del gremio casi garantizaría que no volvería a ser esclava. Sacó un núcleo de piedra mágica de una cabra macho de 4 brazos y 2 patas, como depósito de seguridad para su registro, luego declaró que necesitaba estudiar para sus exámenes, dejando el resto a Ashley. Akira se volvió entonces hacia Skrell, quien expresó su sorpresa por la ridícula cantidad de dinero que había gastado en ella. Él desestimó casualmente su preocupación, explicando que solo lo hizo para sentirse bien y porque tenía algo de cambio. Añadió que disfrutaba explorando laberintos y que le habría dejado un mal sabor de boca si no hubiera ayudado. Con un último saludo, se despidió y partió, dejando a Skrell observarlo irse, una profunda sensación de gratitud y desconcierto invadiéndola. El mundo de Merta había visto el surgimiento de los aventureros, exploradores que se adentraban en los peligrosos laberintos de mazmorras para recolectar materiales y someter monstruos. Estos laberintos, que existían aproximadamente en el centro del mundo, alguna vez fueron conocidos como agujeros infernales, donde los monstruos desbordaban sin cesar. El término, buzo, también se usaba para describir a quienes entraban en las profundidades subterráneas, y seguía siendo un misterio que causó el cambio de términos. Ahora, los antaño temidos agujeros infernales estaban rodeados de edificios y comodidades, transformándolos en lugares de relajación y apoyo para los aventureros. Dentro de una de estas instalaciones, Akira Kudo estaba sentado en una cafetería, disfrutando de una comida, cuando una voz lo llamó. Era Miguel Harry Junkers, un compañero aventurero, quien se le acercó, vaso en mano, cuestionando sus asuntos y comentando sobre su bebida a mitad del día. Miguel, sin embargo, simplemente afirmó que beber a mitad del día era parte de ser un aventurero, luego le ofreció a Akira un trago de su bebida y un extraño bocadillo. Miguel le advirtió que tuviera cuidado con el bocadillo, que Akira pronto descubrió que eran papas fritas ligeramente saladas. Las encontró increíblemente sabrosas y adictivas, notando la abundancia de sal y su satisfactorio crujido. Miguel estuvo de acuerdo, añadiendo que sería un desperdicio no disfrutarlas con una bebida. Akira, encantado, le ofreció a Miguel la bolsa entera de papas, revelando que tenía otra. Miguel, sorprendido por la generosa oferta, luego le preguntó a Akira sobre el uso de pimienta como condimento, lo que Akira rápidamente negó, afirmando que ciertamente no la usaban de esa manera. Volviendo al tema principal, Miguel explicó que en Merta, la sal y las especias solo se usaban para la conservación de alimentos o el almacenamiento de emergencia, haciendo que la existencia de papas fritas como estas fuera una rareza que podría tardar cientos de años en desarrollarse. Luego presionó a Akira, preguntándole si realmente se estaba ganando bien la vida en los pisos superiores. Akira afirmó que sí, aunque internamente admitió que era una mentira. Miguel, sin embargo, parecía no convencido, cuestionando sus métodos y pidiéndole que dejara de llamar recolección de hierbas, con el término menos digno, arrancar malas hierbas. Akira reiteró su postura, afirmando que no quería involucrarse en nada peligroso. Miguel luego cambió la conversación, explicando que el rango de aventurero de su equipo había subido a 258, un logro significativo entre los 30.000 otros equipos. Expresó preocupación por la reciente actividad inusual de Akira y su deseo de no quedarse atrás de los recién llegados, enfatizando que los aventureros eran clasificados según su nivel y contribuciones al gremio. Continuó enumerando otros aventureros notables, incluyendo una aranque solitaria de la tribu de las orejas largas llamada Frida, y un equipo de 2 magos azules conocidos como Bendición del Agua Secreta. Miguel luego se volvió hacia Akira, preguntándole sobre su rango actual de aventurero. Akira reveló que su rango era 32.083, un número que conmocionó por completo a Miguel, quien exclamó con incredulidad lo bajo que era para alguien que había estado activo durante 6 meses. Akira, sin embargo, permaneció imperturbable, restándole importancia al rango y afirmando que encontraba otras actividades, como subir de nivel, disfrutar de la comida del laberinto o inventar nuevos objetos, mucho más agradables. Él siguió rechazando la oferta de Miguel, explicando que no quería arriesgar su vida en peligrosas misiones de laberintos ni cumplir con cuotas de rango, a pesar de los beneficios de subir de nivel. Miguel, sin embargo, lo presionó, preguntándole por qué no se uniría a su equipo. Akira, sorprendido, afirmó que era demasiado repentino y que no era un mago de verdad. Miguel, impávido, reveló que sabía que Akira era un mago, afirmándolo como un hecho y pidiéndole que no se hiciera el tonto. Akira, sorprendido, preguntó quién se lo había dicho, a lo que Miguel respondió que Ashley. Las palabras de Ashley resonaron, expresando su admiración por Akira, quien siempre regresaba a salvo a pesar de nunca llevar un arma, lo que la llevó a idolatrarlo como un prodigio.
Miguel continuó instando a Akira a unirse, enfatizando la gran necesidad de un mago en su equipo, incluso mientras Akira se preocupaba por violar el acuerdo de confidencialidad del gremio. Akira explicó su aversión a las partes peligrosas del laberinto, prefiriendo vivir una vida divertida como aventurero de vez en cuando, incluso si eso significaba aventurarse solo a pesar de la escasez de magos. Miguel lamentó el desperdicio de tanto talento. Luego preguntó sobre la magia elemental de Akira, cuestionando si era fuego o agua. Akira, después de un momento, reveló que su elemento era el rayo, una declaración que visiblemente asombró a Miguel. Miguel jadeó con incredulidad, preguntando si Akira se refería al martillo de Amazit y si alguna vez había visto destellos de luces brillantes caer del cielo en días de tormenta. Akira aclaró que su experiencia no era exactamente así, sino de historias que su abuelo le contaba sobre la ira del Padre Púrpura y el País Púrpura. Miguel, convencido de que mentía, observó cómo Akira, con una expresión concentrada, conjuraba una pequeña y crepitante chispa de rayo en la punta de su dedo. Los ojos de Miguel se abrieron, exigiendo saber si Akira hablaba en serio y pidiéndole que mostrara más. Miguel, ahora completamente convencido, declaró a Akira como el primer mago púrpura confirmado del mundo. Luego anunció dramáticamente su intención de beber alcohol hasta que Akira aceptara unirse a su equipo, repitiendo persistentemente su petición. Akira, exasperado, preguntó por qué Miguel no podía aceptar un no por respuesta. Miguel explicó su renovada determinación, afirmando que ahora que sabía que Akira era un mago púrpura, definitivamente no podía dejarlo escapar. Akira, sin embargo, reiteró su desinterés en cualquier cosa peligrosa. Miguel entonces acusó a Akira de simplemente mirar su alcohol, que él afirmó que era un mujeriego común. Luego ofreció un regalo muy especial si Akira se unía, mientras Akira observaba la cara gritando de Miguel como una mala señal. Akira, con un floreo, presentó una botella de Old Whisky, afirmando que era un licor de clase mítica creado por el dios del alcohol de otro mundo, disponible por tiempo limitado. Miguel, intrigado, admitió que no había visto nada parecido en Frida. Akira luego desafió a Miguel, implicando graves consecuencias si la bebida no cumplía con sus expectativas, especialmente porque Miguel era un maestro del alcohol y conocía cada tipo de bebida en Frida. Miguel, ahora emocionado, sugirió que pusieran a prueba la gran charla de Akira. Akira, dándose cuenta de que había exagerado, intentó retractarse, mencionando nerviosamente que era un estudiante de secundaria. Miguel desestimó el intento de Akira de retractarse, jactándose de que él era el hombre que había bebido la botella más grande de Firehawk de Frida en una sola noche, y advirtió a Akira que el whisky era muy fuerte. Sirvió un vaso, notando su sublime olor. Akira, dando un sorbo vacilante, fue instantáneamente abrumado por el sabor complejo, sus ojos se abrieron de golpe en estado de shock. Akira quedó completamente asombrado por el perfil único de la bebida, describiéndola como dulce y pegajosa, con un sorprendente toque de alcohol al final. Exclamó que nunca había probado una bebida así en su vida y le preguntó urgentemente a Miguel dónde la había comprado. Miguel, inicialmente bromeando que solo estaba jugando con las provisiones de su padre, luego se mostró curioso, preguntándole a Akira el nombre de su padre y si era rico. Miguel, ahora completamente cautivado, preguntó ansiosamente a Akira si podía conseguir más whisky, ofreciéndose a comprarlo. Akira respondió que probablemente era imposible, ya que era todo lo que tenía, y que probablemente se vendía en una licorería, lo que dificultaba que un menor como él lo adquiriera. Prometió, sin embargo, traer más si tenía la oportunidad. Mientras tanto, un gran aventurero león hombre, acorazado, pasó junto a ellos, aparentemente ajeno a su conversación. Todavía recuperándose del sabor del mítico whisky, Miguel observó cómo Akira saludaba a un nuevo y formidable aventurero, Drake Hulo, miembro del clan Cabeza de Bestia. Conocido como Lion Maru Senpai y gran hermano Drakelion por Akira, Weyer era lo suficientemente hábil como para adentrarse en las partes más profundas del laberinto Gandasia de Frida, una hazaña que actualmente planeaba emprender. El hombre león, Drakelion, lanzó un rugido atronador, haciendo que Akira se encogiera y le suplicara que no lo comiera. Drakelion, sin embargo, solo preguntó quién se estaba comiendo a quién, luego cambió su tono, comentando que había oído que Akira había estado ayudando a la gente recientemente, considerándolo un acto encomiable. Se dirigió a Akira por su apellido, Kudo. Luego le dijo a Akira que no fuera tímido. Akira reflexionó internamente que Drakelion probablemente se refería a Skrell, admitiendo que solo había buscado puntos de experiencia. Drakelion, sin embargo, reveló que sabía que Akira había persuadido al gremio para que le diera a Skrell la oportunidad de convertirse en aventurera, un detalle que había aprendido de Ashley. Elogió a Akira por su continuo apoyo, incluso después de rescatarla del laberinto. Drakelion colocó una mano pesada sobre el hombro de Akira, ofreciéndole un consejo simple pero profundo: haz lo correcto. No hagas el mal. Akira reflexionó sobre cómo esto hacía eco de las palabras de Dios antes de que él viniera a este mundo, y las de su amigo de la infancia, Hiro, solidificando su determinación de nunca decepcionar a Drakelion. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Miguel se acercó, recordándole a Akira su conversación anterior. Miguel señaló que 20 de oro eran suficientes para mantener a una familia durante 2 o 3 meses, lo que hacía que el gasto de Akira para salvar a Skrell fuera realmente encomiable. Señaló que Akira había agotado todas sus pociones de alta magia y núcleos de piedra mágica de jefes raros en el proceso. Akira lo reconoció, y Miguel luego preguntó si Akira estaba ahorrando dinero para una compra específica, a lo que Akira respondió vagamente, más o menos. Miguel continuó, describiendo el piso superior del gremio de aventureros, que albergaba un restaurante de clase mundial.
Este establecimiento servía exclusivos y increíblemente caros filetes de vacas de cuerno blanco, una bestia rara que se encuentra en lo profundo del laberinto. Explicó que, si bien el precio era exorbitante, los cocineros del gremio preparaban la carne a la perfección y él estaba ansioso por saborear otro. Luego se inclinó, con la voz llena de ambición, diciéndole a Akira que a veces era bueno ser codicioso. Miguel, sosteniendo un vaso, preguntó si Akira lo dejaría en paz esta vez, implicando que quería que Akira se uniera a su equipo. Declaró que no podía esperar y que devoraría el filete como un bárbaro. Miguel, aún sosteniendo su vaso, declaró con inquebrantable resolución que definitivamente haría que Akira se uniera a su equipo algún día, incluso si requería fuerza o presión. Akira, con una leve sonrisa, simplemente asintió, afirmando que estaría bien si alguna vez se unía al equipo de otra persona. Una figura llamativa, una mujer de la tribu de las orejas largas, se abría paso por las bulliciosas calles. Su camino pronto se cruzó con Akira, quien la saludó cálidamente, reconociendo su larga amistad. Ella, a su vez, simplemente pronunció su nombre. Luego, él preguntó por Frida, a lo que ella respondió que estaba bien. Akira expresó sorpresa de que ella ya estuviera acostumbrada al estilo de vida de aventurera, pero ella lo desestimó, afirmando que no era muy diferente de comer, aprender y dormir. Él entonces cuestionó por qué ella permanecía en el pueblo, sugiriendo que no tenía que quedarse solo por ser una aventurera registrada. Ella simplemente afirmó tener sus razones, lo que lo llevó a preguntar cuáles eran. Ella explicó que los miembros de la tribu de las orejas largas ya sentían aversión por los humanos, y dada su reciente esclavitud, su desconfianza era comprensible. Añadió que no necesitaba hacer nuevos amigos y no confiaba en nadie allí. Akira le dio la razón, reconociendo que la mayoría de la gente en la zona era realmente sospechosa. Ella elaboró aún más que los aventureros eran las únicas personas que conocería, aparte del personal del gremio, y los constantes intentos de reclutarla eran el aspecto más irritante. Luego, él cuestionó su atuendo inusual, preguntándole si lo usaba para parecer extraña. Ella aclaró que no era su intención, sino una necesidad para ocultar su clase, ya que todos los magos en este mundo usaban túnicas. Luego le pidió que la llamara Skre, afirmando que prefería ese nombre. Akira declaró su intención de comer un bistec. Luego, ella le preguntó qué estaba haciendo, y él explicó que acababa de regresar de una inmersión. Ella entonces le preguntó si iba a ir a una inmersión hoy, a lo que él respondió afirmativamente. Luego, ella le preguntó si le importaba si lo acompañaba a comer el bistec, admitiendo que hacía tiempo que no comía uno. Akira, preocupado por el costo, temía que sería muy caro si pagaba por ambos. Luego, ella sacó una gran bolsa desbordante de monedas, declarando que había ganado mucho dinero y podía pagar por sí misma. Akira, con los ojos muy abiertos, exclamó que ella estaba bastante cargada. Luego, ella le entregó una bolsa separada, explicando que era para devolverle un préstamo anterior y también un regalo para él. Akira, confundido, preguntó si le había prestado dinero. Ella le recordó que él había dicho que ella podía devolverle el dinero si quería, no que necesitaba hacerlo. La bolsa contenía pociones mágicas de alta calidad y un núcleo de piedra mágica de jefe. Ella insistió en que tomara los objetos, amenazándolo con un golpe sorpresa si se negaba. Akira, sorprendido por su generosidad forzada, aceptó a regañadientes. Momentos después, se les vio entrando a un lujoso restaurante, listos para su comida. Él, aún un poco abrumado, pidió 2 bistecs de carne de cuerno blanco, notando el costo aterrador pero también el inmenso valor. Admitió que era la primera vez que pedía un plato tan caro y sentía una emoción nerviosa. Pronto, un camarero les presentó 2 bistecs perfectamente cocinados. Ella comentó que el bistec se veía tan delicioso como la primera vez. Akira, con una sonrisa traviesa, se preparó para añadir sus toques finales, revelando botellas de pimienta negra, ajo rallado y salsa de soja. Ella lo miró, desconcertada por los condimentos desconocidos, preguntando qué era la salsa de soja. Él comenzó los preparativos finales para el bistec, explicando su proceso. Primero, lo sazonó con una generosa cantidad de pimienta negra molida, luego untó ajo rallado. Skre observaba, completamente cautivada, mientras él se preparaba para terminarlo con un chorrito de salsa de soja, un misterioso condimento fermentado del que ella no sabía nada. Mientras él se concentraba intensamente en su cocina, el camarero se acercó, recordándoles cortésmente que no se permitían artículos externos en el establecimiento. Skre, sin embargo, intervino rápidamente, afirmando su estatus y asegurando una excepción para Akira. Con la pequeña interrupción resuelta, Akira declaró que era hora de la verdadera pieza de resistencia y le ofreció un poco a Skre. Él vertió la salsa de soja oscura y rica sobre el bistec chispeante, el aroma llenando el aire. Skre lo observaba con ojos grandes y expectantes. Cuando Akira dio su primer bocado, una sensación poderosa, casi eléctrica, lo recorrió, un sabor tan intenso que parecía generar chispas a su alrededor. El sabor era indescriptible, un bistec perfecto a medio cocer con una riqueza desbordante que superaba con creces todo lo que había experimentado en su mundo anterior. Hizo un ruido involuntario y divertido de puro deleite. Skre, también, estaba completamente abrumada, sus largas orejas se movían salvajemente con emoción mientras saboreaba el increíble sabor. El camarero, al presenciar sus reacciones, solo pudo ofrecer una disculpa desconcertada. El camarero, aún recuperándose de sus intensas reacciones, presionó a Akira sobre el origen de la pimienta de calidad, el ajo pastoso y la salsa picante. Akira simplemente lo despidió, diciendo que era un secreto.
Skrell, mientras tanto, declaró que el bistec era delicioso y la mejor manera de comerlo, exigiendo más de la salsa soy. Luego añadió otra capa de sabor, vertiendo mantequilla infusionada con salsa de soja sobre el bistec. Skrell continuó saboreando la comida, encontrando el sabor de los champiñones y las patatas sazonados con salsa de soja y mantequilla completamente indescriptible. De repente, una presencia poderosa entró en el comedor. Drakelion, el aventurero hombre león, estaba allí, su imponente figura y su intensa mirada atrayendo la atención del camarero. Drakelion se acercó, su mirada depredadora fija en Akira, quien rápidamente le recordó que no estaba en el menú. El hombre león explicó que solo estaba haciendo un recado, pero el aroma feroz le había irritado la nariz y lo había atraído. Luego cuestionó la presencia de Akira, preguntándole cuándo se acostumbraría finalmente a él. Cautivado por el aroma, Drakelion exigió comprar los condimentos de Akira, ofreciendo cualquier precio. Akira confirmó que los frascos eran de hecho la fuente del tentador aroma. Skrell, molesta por la interrupción de su comida, pidió abruptamente otro plato, insistiendo en que usaran los condimentos de nuevo. Akira, siempre complaciente, accedió de inmediato. Los ojos de Drakelion se abrieron de asombro mientras señalaba la botella, una repentina comprensión surgiendo en él. Esto, entendió, era el ingrediente secreto que hacía que el bistec fuera tan increíblemente sublime. Skrell declaró con entusiasmo que la salsa de soja era increíble y buena para todo, un sentimiento que Drakelion secundó de inmediato, encontrándola buena, bastante diferente de la sal, pero con un sabor salado similar. Akira, observando a la raza felina disfrutar del condimento alto en sodio, reflexionó internamente que estaba bien, reconociendo las extrañas realidades de su nuevo mundo. Él continuó con sus preparativos culinarios, sazonando los filetes chispeantes en la parrilla. Drakelion, con los ojos muy abiertos por la anticipación, rugió su pedido: quiero algunos filetes, por favor, 5 platos por ahora. Tan pronto como sea posible. Fiel a su palabra, el hombre león devoró los filetes con una velocidad asombrosa, cada bocado un borrón de movimiento. Skrell lo observaba, con un toque de sorpresa en su mirada, mientras el narrador observaba que, en efecto, había devorado los platos, tal como se esperaba. Abrumado por los intensos sabores, declaró que la experiencia era pura dicha, un sabor a violencia que asaltaba su boca. Admitió a regañadientes que, aunque esa comida chatarra era mala para él, era innegablemente adictiva, casi despertando un lado primal y salvaje dentro de él. Skrell, observando su ferviente reacción, reflexionó sobre la naturaleza de esta forma de comer sin refinar pero horriblemente adictiva, dándose cuenta de por qué la gente la amaba tanto. Akira, con una sonrisa de complicidad en los labios, observó la expresión igualmente cautivada de Skrell. Reflexionó internamente que quizás la próxima vez introduciría salsa de soja con wasabi, reconociendo que la fascinación por la comida era un fenómeno universal, común incluso en otros mundos. El laberinto de Gandagia, conocido por los aventureros como jerarquía, presentaba un desafío único. A diferencia de los laberintos típicos que descendían de forma directa, este estaba estructurado en capas distintas. Al entrar en una misteriosa nube, un aventurero sería transportado a la base de una mazmorra llamada Jerarquía, un lugar donde un dios poderoso, hace mucho tiempo, organizó monstruos en niveles apropiados para facilitar su derrota, conectándolos con fácil acceso. Bajando las escaleras desde el sendero del bosque fabuloso, donde el sol aún brillaba, se encontraba un área subterránea accesible incluso para aventureros de bajo rango. Fue allí, mientras Akira Kudo desmalezaba diligentemente el sendero, que una figura masiva y sombría se cernió repentinamente sobre él. La criatura soltó un rugido gutural, su forma monstruosa revelada por completo como un orco. Akira, con los ojos muy abiertos y sudando, solo pudo mirar con incredulidad, preguntándose por qué un monstruo de tan alto nivel aparecería en una capa de bajo nivel como esa. Antes de que pudiera procesar completamente la anomalía, el orco balanceó su tosco garrote con inmensa fuerza, golpeando a Akira y haciéndolo caer de bruces sobre el suelo embarrado. Cubierto de barro, Akira se puso de pie a toda prisa, gritando de frustración por su ropa sucia. El orco, sin embargo, era implacable, continuando su persecución mientras él le suplicaba desesperadamente que dejara de perseguirlo. Mientras huía, la mente de Akira corría, tratando de comprender cómo un orco, una criatura cuyo hábitat normal era la mina de engranajes de hierro rojo, podría haber aparecido en el sendero del bosque fabuloso. Intentó calmarse, afirmando que estaría bien siempre y cuando lo manejara correctamente, a pesar de la inquietante anomalía. Con una expresión decidida, comenzó a canalizar su energía mágica, preparando un poderoso hechizo de nivel 3, órbita relámpago de Amazit. Mientras el orco continuaba su implacable carga, Akira rápidamente siguió con una magia de nivel 2, preparándose para desatar una rápida sucesión de ataques. Desató toda la fuerza de su magia, golpeando al orco con el temblor relámpago de Amazit. La poderosa descarga eléctrica hizo que la bestia se tambaleara, su cuerpo convulsionando por el impacto. El orco yacía derrotado, y Akira, completamente exhausto, se inclinó hacia adelante, recuperando el aliento. Reflexionó sobre el aterrador encuentro, maravillándose de cómo un orco de la mina de engranajes de hierro rojo había aparecido en el sendero del bosque fabuloso, un lugar destinado a principiantes. A pesar del susto, admitió que había sido una experiencia valiosa, aunque intensa. Estaba cubierto de barro, reflexionando sobre el reciente encuentro con el orco. La idea de que un aventurero principiante se encontrara con un demonio con cara de diablo, tan formidable en esta capa era escalofriante, seguramente habrían perecido. Sabía que tenía que alertar a los demás aventureros e informar de esta anomalía a Ashley en el gremio.
Esperaba que nadie más se hubiera topado con un orco en este lugar inesperado. Al llegar al gremio, todavía cubierto de barro, le presentó a Ashley una oreja de orco, explicando que era de un monstruo que había derrotado en el sendero del bosque fabuloso. Ashley, inicialmente sorprendida por su apariencia embarrada y preguntando si había estado nadando, pensó al principio que estaba intentando una broma. Él le aseguró que nunca haría tal cosa, aclarando que fue el único que encontró, probablemente un rezagado. Aliviada, Ashley le agradeció por haberlo encontrado. Tras el informe de Akira, Ashley transmitió rápidamente una advertencia pública por todo el salón del gremio. Anunció que circulaban noticias de un demonio con cara de diablo, avistado en la capa 5, el sendero del bosque fabuloso, y se aconsejaba a los aventureros de bajo nivel que se abstuvieran de entrar en el laberinto hasta que se confirmara la seguridad. Akira sintió un alivio al saber que la advertencia había sido emitida. Sin embargo, su atención volvió rápidamente a su propio estado, dándose cuenta de que todavía estaba completamente cubierto de barro. Necesitaba darse prisa y lavarse. Mientras se dirigía a la zona de lavado, una instalación donde los aventureros podían limpiarse después de regresar, refunfuñaba por su ropa embarrada, no queriendo regresar a Japón en ese estado. También le preocupaba lo que su amiga Hiro-chan podría pensar si lo veía tan desaliñado. De repente, Skrell se le acercó, con expresión preocupada, preguntándole si algo andaba mal porque su atuendo estaba sucio. Él lo desestimó casualmente, afirmando que simplemente se había asustado con un demonio con cara de diablo, y se había caído. Ella sintió con un zumbido pensativo a su explicación. Luego, él afirmó que había terminado de informar a Ashley y que ahora iba a lavarse la suciedad. Skrell preguntó si su encuentro estaba relacionado con la advertencia emitida anteriormente. Él lo confirmó, y luego notó que ella lo estaba siguiendo, lo que lo llevó a preguntar qué estaba pasando. Skrell entonces se ofreció a ayudarlo a lavarse, explicando que era difícil para una sola persona limpiar todo su cuerpo. Él dudó, preguntando si ambos iban a entrar juntos en la zona de lavado, a lo que ella simplemente confirmó, instándolo a que se pusiera en marcha. Dentro de la zona de lavado, el rostro de Akira se sonrojó de vergüenza mientras Skrell, sin un atisbo de vacilación, comenzó a desvestirse. Él tartamudeó, intentando protestar y preguntando por qué se estaba desnudando. Ella explicó con calma que su ropa se mojaría si la mantenía puesta, y luego lo instó a que se desnudara ya. Akira, internamente nervioso, no pudo evitar notar su piel sana y su figura menuda pero bien formada, todo mientras entraba en pánico por la impropiedad de la situación. Skrell notó su mirada y lo llamó por su nombre, sacándolo de su aturdimiento. Él se disculpó rápidamente, avergonzado. Ella le dijo con calma que no había necesidad de disculparse, simplemente le indicó que se diera la vuelta. Él obedeció de inmediato, con el rostro aún ardiendo. Se encontró en una situación que le parecía demasiado madura para su edad, observando a Skrell mientras ella se lavaba casualmente. Se preguntaba qué pretendía hacer a continuación. Skrell entonces declaró que había terminado y le indicó que se diera la vuelta. Él, sin embargo, estaba en un estado de pánico total, gritando internamente que no estaba nada bien para él, incluso mientras ella le aseguraba que sería rápida. Con el rostro enrojecido, Akira desvió la mirada, abrumado por la cercanía. Skrell, ahora frente a él, también mostró un leve rubor, reconociendo la incomodidad del momento mientras Akira lidiaba con sus propias reacciones fisiológicas. Todavía nervioso, se disculpó y le pidió que dejara de molestarlo. Confesó que no estaba en contra de su toque, explicando que su comportamiento anterior era simplemente el haciéndose el tonto. Skrell lo miró con una expresión conocedora, casi divertida. Apretado contra ella, podía sentir su suavidad tan íntimamente que sus pensamientos se confundían. Incluso podía escuchar el latido del corazón de Skrell, un ritmo que hacía eco de su propio pulso acelerado. Se convenció de que la situación ahora era aceptable, incluso mientras Skrell seguía mirándolo. De repente, el sonido distintivo de alguien acercándose desde fuera del área de lavado lo sobresaltó a ambos. Asustado, Akira rápidamente le pidió a Skrell que guardara silencio, dándose cuenta de que alguien estaba realmente cerca. La intrusión repentina rompió la atmósfera íntima. En un susurro frenético, Akira le advirtió a Skrell que permaneciera en silencio, amenazando con tirarle de la oreja si pronunciaba otra palabra. Skrell, con los ojos muy abiertos, aceptó rápidamente su demanda, prometiendo no hacer ruido. Momentos después, tanto Akira como Skrell estaban vestidos en un pasillo, sus rostros aún enrojecidos por la vergüenza. Akira sintió como si acabara de salir de un baño intensamente caliente, reflejando la naturaleza abrumadora del reciente encuentro. Akira Kudo caminaba por la calle principal, reflexionando sobre su reciente visita al gremio. Ashley le había insistido repetidamente para que aceptara misiones de patrulla, pero él siempre se negaba, prefiriendo concentrarse en sus propias preparaciones. Creía en ayudar a los demás, pero no a expensas de su propia preparación. Él reflexionaba sobre lo absurdo de arriesgar su vida para eliminar monstruos de alto nivel, una tarea más adecuada para aventureros más experimentados. Su lema personal enfatizaba una preparación minuciosa para cualquier inmersión en el laberinto, asegurando un regreso seguro. Consideró si debería haber aceptado una oferta anterior, pero finalmente decidió no hacerlo, no queriendo arruinar su día. Con un suspiro, decidió ir a casa. Una extraña premonición persistía, la sensación de que si se demoraba demasiado, algo desafortunado volvería a suceder. Su instinto, por alguna razón, le instaba a terminar el día con una buena nota. Justo cuando tomó su decisión, una presencia oscura y ominosa se materializó detrás de él, haciéndolo estremecer. Una figura alta y sombría, con cabello largo y suelto y una sonrisa inquietante, emergió de la penumbra.
Él reconoció la figura, preguntándose por qué ella había elegido ese momento para aparecer. La figura sombría lo saludó, llamándolo por su nombre, Akira. Ella le preguntó cómo estaba, su voz con un toque de diversión. Él, a su vez, fingió ignorancia, afirmando que su nombre era Kudo y que era un ciudadano común. Ella simplemente sonrió, comentando que él todavía no podía manejar las sorpresas. Él la reconoció como su maestra, la que le había enseñado magia, y se preguntó por qué ella estaba allí ahora. Él preguntó nerviosamente si ella estaba allí para intimidarlo de nuevo, afirmando que no se sentía cómodo con sus métodos. Ella simplemente se rió, encontrando su incomodidad divertida, y luego comenzó a jactarse de su propia habilidad formidable. Afirmó ser capaz de derrotar a cualquier monstruo con un solo golpe, una hazaña sobrehumana, y era conocida como una de las personas más fuertes en Domerta. Él la desafió, recordándole que no había aceptado nada parecido, a pesar de que ella le había enseñado magia a través de un contrato. Ella replicó, preguntándole por qué de repente se había acobardado, recordándole su acuerdo de que él haría todo lo que ella le pidiera. Él admitió que era cierto, pero aún lo consideraba una estafa, especialmente porque ella lo había arrojado a profundidades menores para luchar contra monstruos fuertes. Comparó sus métodos de entrenamiento con una empresa negra, empujándolo a sus límites contra monstruos de nivel post-apocalíptico. Él refunfuñó internamente que el entrenamiento había sido increíblemente duro, pero reconoció que su habilidad para usar magia en este mundo se debía a su infernal régimen de 6 meses. Priorizaba la seguridad, creyendo que era mejor estar preparado que enfrentarse a algo más fuerte sin estarlo. Su maestra, con su sonrisa espeluznante, le parecía un demonio. Su maestra, aparentemente leyendo sus pensamientos, de repente preguntó qué había dicho sobre que ella fuera un demonio. Sobresaltado, él negó haber hablado en voz alta. Luego anunció su próximo destino, los baños del lodo gorducho. Él protestó de inmediato, declarando que los enemigos allí estaban mucho más allá de su liga. Ella desestimó sus preocupaciones, afirmando que él podía manejarlo, y juguetonamente lo llamó cobarde y perezoso como siempre después de 6 meses de entrenamiento. Luego se inclinó, sugiriendo que si estaba tan preocupado, debería engañar a alguien para que lo ayudara. Él intentó recordar a quien más conocía, mencionando a Miguel, quien estaba buceando con su propio equipo, y a sus amigos de la infancia Skrell, Hiro-chan y Okadome-kun. Su maestra, sin embargo, lo interrumpió, diciéndole que se ocupara de sus propios asuntos y comentando su falta de amigos. Luego reveló que iría solo. A pesar de su consternación, ella le ofreció un nuevo hechizo mágico como incentivo una vez que completara la tarea. Él se encontró bajo el escrutinio de su maestra, quien se inclinó cerca, su voz un murmullo bajo, preguntando qué pasaba y afirmando que no podía resistirse a sus encantos. Luego declaró que podía oler un olor femenino en él, exigiendo saber qué había sucedido. Akira, avergonzado, balbuceó una negación, insistiendo en que era simplemente un favor. Su maestra, sin embargo, desestimó su explicación como una excusa, encontrando difícil creer que un holgazán, como él pudiera lograr tal hazaña, y lo presionó aún más. Él negó vehementemente que algo hubiera sucedido realmente, pero su maestra, con una mirada perspicaz, observó que, aunque el olor estaba presente, su sabor no lo estaba, insinuando un intento fallido. Akira, mortificado, exigió saber qué quería decir con intentó probarlo, y luego, recuperando algo de compostura, la reprendió por hablar tan vulgarmente. Ella replicó con un comentario grosero sobre su disfunción eréctil, dejándolo completamente sin palabras y decidido a aclarar que nada había ocurrido. La escena cambió a un ambiente desolado y cavernoso, donde líquidos extraños y viscosos goteaban del techo y las paredes, formando charcos en el suelo irregular. Esta era la profundidad 25 del laberinto, conocida ominosamente como los baños de lodo pegajoso. Él se encontraba en medio del lodo goteante, visiblemente angustiado. El ambiente, reflexionó, era mucho más espeluznante que el corredor oscuro, a pesar de ser solo la tercera capa del laberinto. Su maestra, sin embargo, desestimó sus quejas, afirmando que la profundidad en sí no era el problema, sino el ambiente inquietante. Luego le preguntó burlonamente si deseaba ir a otro lugar, a lo que él suplicó desesperadamente que, aunque el lugar era nauseabundo, era suficiente para querer escapar. Su maestra, ignorando sus súplicas, le dio entonces una nueva directriz, mucho más desalentadora. Le instruyó que descendiera a la 50ª profundidad de las montañas de hielo y recuperara el núcleo de piedra mágica del leopardo marino de la edad de hielo. Él quedó completamente aturdido, pidiéndole que repitiera la orden imposible. Protestó vehementemente, recordándole que la cuarta capa ya era peligrosa y que solo el legendario Lion Maru Senpai era capaz de ir solo a la 50ª profundidad. Enfatizó su inexperiencia, habiendo sido aventurero por solo medio año. Su maestra reconoció su punto sobre los límites, pero desestimó su alboroto, abrazándolo por detrás con su forma sombría. Él sintió una extraña sensación de feminidad de ella, a pesar de su naturaleza etérea, y notó internamente su personalidad verdaderamente malvada. A pesar de su aprensión, se encontró tentado a cumplir con sus demandas, sintiendo una atracción peculiar. Momentos después, él se encontraba solo en los baños de lodo pegajoso, luciendo pequeño y vulnerable. La maestra se había ido, dejándolo rodeado por el grotesco lodo goteante que parecía pulsar con una vida inquietante propia. Él gritó desesperado, dándose cuenta de que la situación era mucho peor de lo que había imaginado. Su maestra, ahora una figura distante y sombría, lo provocó, declarando que las criaturas viscosas eran comida deliciosa con mucha energía mágica.
Él, a su vez, la acusó de ser un demonio. Su maestra se inclinó sobre él, su sonrisa inquietante, afirmando que esta prueba era por su propio bien y que ahora tenía que luchar. Él, aún encogido, la llamó desafiante, diablo sádico. Maldijo a su maestra, recordando cómo se había visto obligado a lanzarse de cabeza contra los asquerosos monstruos de lodo de los baños de lodo gorducho, confiando únicamente en su magia de relámpago. Su maestra, una figura sombría, respondió con una burla, llamándolo amargado y prometiendo una recompensa sexual si lograba su objetivo. Ella notó su lento progreso, mientras él cuestionaba internamente su exageración, preguntándose si realmente había sido una belleza sin igual en el pasado. Ella continuó atormentándolo, afirmando su belleza incluso en su forma sombría actual, mientras su mano se extendía para tocarlo inapropiadamente. Él retrocedió, su rostro enrojecido, exigiendo saber dónde lo estaba tocando. Su maestra entonces se burló de su paquete, llamándolo cobarde, mientras él gritaba desesperadamente para que ella se detuviera, tildándola de sádica pervertida. Con una sonrisa escalofriante, anunció el evento principal del día, revelando un grotesco monstruo esquelético de múltiples cabezas emergiendo del pantano, con sus cuencas vacías fijas en él. Esta criatura, un zombi quimera, era el monstruo jefe de la capa. Aunque no era particularmente fuerte en poder bruto, su inmenso tamaño y la niebla de veneno que exhalaba lo hacían increíblemente peligroso. Los espadachines no podían acercarse, los arqueros apenas lo arañaban, y la escasez de magos significaba que incluso los equipos de alto rango a menudo ignoraban a este jefe. El pantano de veneno en sí era vasto, cubriendo aproximadamente la mitad del tamaño del Tokyo Dome. Mientras procesaba la desalentadora tarea, su mente divagó hacia un recuerdo de su amiga de la infancia, Hiro-chan. Le preguntó sobre un ataque combinado de rayo láser, preguntándose cómo funcionaba, pero ella lo descartó como solo un rayo láser de alta potencia y nada especial. Ella explicó que era simplemente como los buenos siempre derrotaban monstruos, pero él cuestionó si no había algo más, como la amistad y el trabajo duro. Admitió que la parte de la amistad nunca estuvo ahí para él y que las cosas con sus amigos habían estado incómodas últimamente. Hiro-chan se ofreció a escuchar sus problemas, sin importar qué. Akira, de vuelta en el presente, se encontraba frente al monstruoso zombi quimera, esperando que Hiro-chan estuviera bien, sabiendo que debía obedecer a su maestra, incluso si eso significaba una batalla a vida o muerte. Comprendió el inmenso esfuerzo requerido para simplemente navegar por esta capa, destruir cada monstruo que encontrara y, finalmente, derrotar al jefe. Lamentó que sería increíblemente difícil, requiriendo una vasta cantidad de poder mágico solo para luchar y saquear el cadáver del jefe, haciendo que toda la prueba fuera verdaderamente horrible. La desolada y rocosa extensión del laberinto nivel 15 se extendía, un campo de entrenamiento árido e implacable. Sintió una oleada de náuseas, su cuerpo reaccionando mal al ambiente. Su maestra, observando su malestar, le preguntó la causa, recordándole que le había advertido sobre la niebla venenosa. Akira, agarrándose el estómago, lamentó que iba a enfermarse, a lo que su maestra le aconsejó secamente que simplemente dejara de respirar. Él replicó que tal acción seguramente lo mataría, lo que la llevó a explicar que la precaución por sí sola era insuficiente, ya que los humanos aún necesitaban respirar. Ella entonces cambió la conversación a la magia, preguntándole cuántos hechizos de apoyo podía apilar a la vez. Él estimó 6 o 7, lo que ella consideró aceptable antes de prometerle enseñarle más magia. Ella aclaró que la magia de apoyo, a diferencia de la magia de atributo, era un tipo único de poder que cualquiera podía usar, detallando varios ejemplos como aceleración rápida para la velocidad, fuerza poderosa para la defensa, concentración aguda para los reflejos, impulso musculoso para la fuerza, ajuste de suerte exitoso para la fortuna y exorcismo dispella y para romper collares de esclavos. Explicó que, si bien apilar magia de apoyo era similar a lanzar múltiples hechizos de atributo, ejercía una tensión mucho mayor en el usuario, pero él era lo suficientemente inteligente como para entender que las ventajas superaban las desventajas. Ella entonces confirmó que este ritual era precisamente como los magos aprendían nuevos hechizos de sus maestros. Él, a su vez, preguntó si siempre tendría que someterse a tal proceso. Ignorando su pregunta, su maestra declaró que, a partir de ese momento, él alcanzaría mayores alturas de magia, señalando el verdadero comienzo de su entrenamiento avanzado. En un mundo donde un solo paso en falso podía resultar fatal, una joven espadachina se encontró acorralada por una criatura monstruosa parecida a un jabalí. Su tamaño y ferocidad la abrumaban, dejándola frustrada y desesperada, lamentando la posibilidad de ser derrotada por un enemigo de tan bajo nivel. La bestia se abalanzó, su cuerpo masivo chocando contra ella, haciéndola retroceder. Mientras su aliento fétido la envolvía, se dio cuenta de la gravedad de su situación, con los ojos muy abiertos por el terror. Con una oleada de determinación, comenzó a invocar un poderoso hechizo, llamando al sonido crepitante del rayo dormido, la magia de cuarto rango, rayo de Amazit. Un cegador destello de relámpago púrpura estalló, golpeando al monstruoso jabalí con inmensa fuerza. El impacto envió ondas de choque por la caverna, y la joven espadachina observó, con los ojos muy abiertos, cómo la poderosa magia surtía efecto. Sin que ella lo supiera, un joven con un sombrero de ala ancha observaba el dramático giro de los acontecimientos, reconociéndolo como un momento crucial. Momentos después, el joven, Akira Kuro, le ofreció la mano a la espadachina, ayudándola a ponerse de pie. El colosal monstruo jabalí yacía derrotado, un testimonio de sus esfuerzos combinados. Ella expresó su sincera gratitud por su oportuna intervención, a lo que él respondió casualmente que no había problema.
Akira luego señaló que el monstruo era un notorio, gran cerdo, un tipo de gran orco Kogasa, conocido por sus desagradables ataques, y comentó sobre la mala suerte de la pobre chica al encontrarse con tal criatura en la profundidad 18 del laberinto. Akira, observando sus características únicas, se dio cuenta de que poseía orejas y cola de kemono, identificándola como parte del pueblo de la cola, seguidores del hermano menor Jade. Luego declaró que era hora de sacar su generador humano, un secador de pelo, y procedió a secar su esponjosa cola. El toque del aire cálido le resultó extrañamente familiar, evocando una sensación de confort. Ella cuestionó sus peculiares acciones, a lo que él respondió tímidamente que simplemente estaba admirando lo bonita que se veía su cola. Ella explicó con orgullo que no solo acicalaba su cola a diario, sino también sus orejas, enfatizando su dedicación a su cuidado. Akira sintió de inmediato, reconociendo su belleza. Sin embargo, luego expresó su confusión, preguntando cómo una aventurera de alto rango como ella podría ser tomada por sorpresa por un jefe a una profundidad tan superficial. Ella admitió que, aunque de hecho había matado al jefe, la lucha había sido más difícil de lo que anticipaba, y se había encontrado con algunos problemas en el camino, algo que incluso a un aventurero experimentado le resultaría difícil. Akira entendió que la aventura no terminaba realmente hasta que uno regresaba al gremio, señalando que en el mundo real, derrotar a un jefe permitía un viaje rápido de regreso a la entrada del gremio. Quedó impresionado por su hazaña de ir sola a la profundidad 48 y derrotar al jefe conocido como el Emperador de la Tempestad, concluyendo que debía ser increíblemente fuerte, muy parecida a Hiro-chan. Luego se presentó formalmente como el Eldrid, una espadachina de rango 54, nivel 48, y preguntó cómo sabía él su rango. Él respondió que era obvio, dado su equipo de aspecto costoso. Luego se presentó como Akira Kuro, un mago, y el Eldrid reconoció de inmediato su alta posición, comparándolo con Yonmaru Senpai, lo que lo situaba entre los 100 mejores. Akira luego reveló que era un mago púrpura, un tipo de usuario de magia que Eldrid nunca había encontrado antes, expresando su sorpresa de que tal clase existiera, ya que siempre había creído que solo había 4 tipos de magos. Añadió que si alguna vez encontraba a otros como él, le gustaría conocerlos. Eldrid aceptó su oferta de conocer a otros magos púrpuras, luego preguntó qué debían hacer con los restos del jefe. Akira, siempre el caballero, declaró que el botín era suyo, ya que ella fue quien lo había derrotado, y él no lo merecía. Luego se ofreció a acompañarla de regreso a la entrada del gremio cuando estuviera lista, a lo que ella aceptó agradecida su ayuda. Mientras Akira se despedía y partía, Eldrid lo observaba irse, reflexionando sobre su carácter. Se dio cuenta de que él había rechazado su oferta de pagarle su deuda, a pesar de que muchos otros en su mundo habrían cobrado una suma considerable por tal ayuda. Concluyó que era realmente una buena persona, una cualidad rara en su a menudo dura realidad, mientras se preparaba para asearse e informar al gremio. Ella regresó al gremio, siendo recibida por 2 recepcionistas. Una de ellas, una joven de cabello castaño claro y corto, le dio la bienvenida, preguntando sobre su inmersión y elogiándola por haber derrotado al Emperador de la Tempestad en solitario. Eldrid, sin embargo, admitió que había sido descuidada en el viaje de regreso, casi muriendo, y se dio cuenta de que no era tan hábil como había creído. Mientras ella reflexionaba sobre cómo expresar su gratitud a la persona que le había salvado la vida, la animada recepcionista, Maya, la interrumpió, declarando que Eldrid debía estar enamorada. Eldrid lo negó con vehemencia, insistiendo en que no era nada de eso, pero Maya no se convenció, afirmando que el rostro de Eldrid delataba sus verdaderos sentimientos. Internamente, Eldrid maldijo la afición de Maya por las historias románticas. A regañadientes, ella reveló el nombre del hombre a quien deseaba agradecer, Kudo. Ashley, la otra recepcionista, reconoció el nombre de inmediato, preguntando qué había hecho Kudo esta vez. Maya, aún obsesionada con el romance, exclamó entonces que Eldrid parecía una doncella profundamente enamorada. Eldrid, avergonzada, continuó negando cualquier sentimiento romántico, mientras Ashley confirmaba la identidad de Kudo. Ashley se ofreció a revisar sus documentos, pero le recordó a Maya las estrictas reglas del gremio sobre compartir información de aventureros. Maya luego comentó con desdén sobre el sorprendentemente bajo rango de Kudo, en los 30.000, sugiriendo que Eldrid podría aspirar a alguien más alto. Los ojos de Eldrid se abrieron de golpe al escuchar un rango tan bajo. La narrativa cambió, revelando un poderoso ataque mágico, un rayo de Amazit de nivel 4, capaz de influir en el resultado de una guerra. Se explicó que Kudo había reducido intencionalmente su poder, ya que normalmente tal magia sería mucho más potente. La expresión de Eldrid transmitía su creciente asombro. Eldrid, ahora visiblemente enfurecida, golpeó la mano en el mostrador, exigiendo saber por qué Ashley permitía que Kudo permaneciera en un rango tan bajo. Ashley explicó con calma que Kudo simplemente se negaba a subir de rango, a pesar de sus persistentes esfuerzos por convencerlo. El asombro de Eldrid se profundizó con esta revelación. Ashley continuó, explicando que Kudo se había registrado solo 6 meses antes y se concentraba principalmente en explorar el laberinto. Detalló su impresionante historial, habiendo atravesado en solitario el corredor oscuro y los baños de lodo sucio, derrotando a todos los jefes. Maya, asombrada, preguntó sobre su nivel real si podía usar magia de nivel 4. Ashley reveló que era nivel 33, lo que llevó a Maya a exclamar con admiración envidiosa. Eldrid, observando el comportamiento inusual de Kudo, reflexionó que él era igual que su propio padre, quien también se aventuraba con frecuencia en las profundidades del laberinto. Reflexionó que haber sido obligada a acompañar a su padre en esos viajes la había hecho fuerte.
Ashley, mientras tanto, encontraba las excentricidades de Kudo intrigantes, mientras Maya, aún curiosa, presionaba a Ashley sobre una chica que había mencionado antes. Eldrid, ahora tranquila y contemplativa, consideró la misteriosa naturaleza de Kudo un emocionante giro de los acontecimientos. Pensó en él, ajeno a la conversación o a la impresión que había causado, mientras seguía su propio camino. Ashley, una recepcionista del gremio, le preguntó a Kudo-kun, en tono juguetón, por qué no conseguía un novio para que le comprara ropa cara, sugiriendo que él podría permitirse fácilmente uno o dos. Kudo-kun, sin embargo, aclaró rápidamente que no estaba interesado en ropa cara y ciertamente no en encontrar un novio para tal propósito, aconsejándole que buscara en otro lugar si buscaba artículos de lujo. Su actitud juguetona rápidamente se transformó en indignación mientras exigía saber quién le había dado el infame apodo de la bruja que reúne a las recepcionistas del gremio. Kudo-kun, impasible, confirmó que ella era de hecho famosa por ello, lo que la llevó a cuestionar si realmente parecía tan codiciosa. Cambiando de tema abruptamente, Ashley preguntó entonces por el estado actual de Kudo-kun antes de preguntarle si poseía la habilidad de crear pociones. Él pareció sorprendido por la pregunta repentina, sus ojos se abrieron ligeramente mientras negaba firmemente tal capacidad. Ashley, sin embargo, no estaba convencida, reprendiéndolo por su obvia mentira y cuestionando por qué pondría una cara de tonto cuando se lo preguntaba una One-chan misteriosa, como ella. A pesar de su negación externa, Kudo-kun reconoció internamente que sí podía crear pociones. Él concedió que, de hecho, podía hacer pociones, pero expresó preocupación de que si se corría la voz, la gente lo molestaría constantemente pidiéndole. Ashley, con una sonrisa de complicidad, lo presionó aún más, preguntándole por qué sentía la necesidad de ocultar una habilidad tan valiosa. Las pociones, en este mundo, eran bebidas líquidas capaces de curar no solo lesiones físicas sino también traumáticas, lo que las convertía en una mercancía increíblemente preciosa. Su efecto era tan profundo que podría avergonzar a un cirujano, actuando como un puente mágico entre un estado lesionado y la recuperación total. Kudo-kun explicó que, si bien hacer pociones no era inherentemente difícil, el tiempo que le llevaría le impediría aventurarse. Argumentó que todos, especialmente los aventureros, necesitaban constantemente pociones, y él simplemente no tenía tiempo para producirlas en grandes cantidades. Ashley entonces mencionó la poción dorada, que había vendido hacía algún tiempo, la cual Kudo-kun reconoció de inmediato. Esta, poción dorada, era una mezcla única de una poción regular y una bebida energética de otra parte del mundo. Recordó que su maestro le había enseñado magia de recuperación y a hacer pociones, lo que lo llevó a obsesionarse bastante con el oficio por un tiempo. Durante ese tiempo, había vendido sus pociones experimentales sobrantes, incluida la dorada, al gremio a través de Ashley por un precio razonable. Mientras tanto, otras dos recepcionistas del gremio, Maya y una colega, discutían la potencia de la poción dorada, señalando que su eficacia era comparable a la de una poción de alta calidad valorada en 5 cadenas de oro. También observaron que las bebidas energéticas y los tés eran notablemente efectivos para la gente de este mundo. Ella continuó explicando la naturaleza de las hierbas medicinales del mundo, aclarando que eran un milagro del dios amarillo, Topacio, y por lo tanto sagradas. Le reprendió por no referirse a ellas como simple hierba. Él, sin embargo, permaneció perplejo, incapaz de comprender por qué la poción que hizo con las plantas del gran sendero del bosque era considerada tan notable. Ella detalló además que muchas personas deseaban la poción que él le había dado debido a su profunda eficacia, incluso en pequeñas porciones divididas. Él, aún despectivo, murmuró que para él era solo hierba, a pesar de la insistencia de ella de que debería estar agradecido por su uso. Sus ojos se abrieron de pánico al darse cuenta de las implicaciones, preguntando urgentemente si ella había revelado que él era quien la había hecho. Ella lo tranquilizó, afirmando que él estaría en serios problemas si lo hubiera hecho, implicando que había guardado su secreto. Ella entonces aclaró que, mientras las pociones ordinarias solo curaban, su brebaje único también aumentaba temporalmente las habilidades de uno. Él, aún procesando la información, preguntó si era realmente tan popular, a lo que ella respondió que si su verdadera naturaleza fuera ampliamente conocida, el gremio se vería abrumado por aventureros y mercaderes que la buscarían. Él expresó incredulidad ante la idea de recibir comentarios, mientras ella explicaba que algunas personas ni siquiera se daban cuenta de que los efectos de las bebidas energéticas eran una forma de energía prestada. Luego le presentó varios testimonios entusiastas. Un aventurero elogió la poción por resolver un problema de larga data y dejarlo renovado, otro celebró haber ganado una apuesta y encontrado una novia gracias a ella, y un tercero expresó una inmensa gratitud, afirmando que la poción trajo a su amigo casi muerto de vuelta a la vida. Ella le recordó que había dividido la poción en pequeñas porciones para la venta y que resultó eficaz incluso en esas cantidades minúsculas. Luego reveló que el maestro del gremio la había nombrado aleatoriamente poción dorada, y que la cantidad de comentarios superaba con creces la pequeña cantidad que ella había vendido. Su expresión se volvió intensa al revelar que el último lote de poción se había disparado a 20 monedas de oro en menos de una hora, convirtiéndose en la comidilla de los aventureros de alto rango como un nuevo tipo de poción. Él, observando su ferviente comportamiento, la instó a mirar su propia expresión facial excitada. Él preguntó si había otros efectos auxiliares, a lo que ella confirmó que su alto precio se debía a su capacidad para aumentar la resistencia, la vitalidad, la fuerza y la robustez a la vez.
De repente, el Druid apareció, confirmando el valor de la poción al afirmar que 20 piezas de oro era el precio de 4 pociones mágicas de alto grado que ella había usado para romper los grilletes de Sclair, y que la poción mágica parecía ser una receta secreta. Parse-error-es. Ella continuó presionándolo, preguntando si le pagaría 10 veces más y evitaría que Seeker Sensei la molestara, llamándolo juguetonamente un maníaco del juego. Él, sin embargo, se angustió visiblemente, su rostro se contorsionó de pánico mientras se negaba vehementemente, declarando que no la vendería, mientras ella notaba su extrema agitación. Él se encontró en un tenso intercambio con Maya, quien lo acusaba de albergar motivos ocultos por su renuencia a producir más pociones. Ella lo presionó, exigiéndole que comerciara con ella, amenazando con exponer sus habilidades únicas a todos si se negaba, lo que pondría en peligro sus futuras evaluaciones del gremio. Él, a su vez, sospechaba de sus motivos ocultos, insistiendo en que solo poseía suficiente poción para su uso personal y no podía satisfacer su petición. A pesar de su postura firme, Maya continuó su súplica implacable, inclinándose profundamente y rogándole que le permitiera la entrada al laberinto, prometiendo discreción absoluta sobre sus habilidades. Él se mantuvo inflexible, afirmando que no aceptaría ninguna solicitud hasta que su petición tuviera sentido. Ella declaró que no cesaría hasta que él accediera, a lo que él, exasperado, finalmente cedió, permitiéndole solo un poquito. Con su renuente acuerdo, Maya estalló en una alegre celebración, agradeciéndole profusamente y declarando que informaría al maestro del gremio de inmediato, abandonando sus deberes de recepción sin pensarlo 2 veces. Él la observó partir, con una expresión pensativa en su rostro, preguntándose quién orquestaba realmente esta situación. Reflexionó que ella nunca había sido tan insistente, ni siquiera cuando él le había mostrado descuidadamente fotos, relojes y otros objetos peculiares de su cuaderno. El grandioso edificio de varios pisos del gremio de aventureros se erguía prominentemente, su intrincada arquitectura un testimonio de su importancia dentro de la ciudad. Momentos después, Maya regresó, con el rostro radiante de satisfacción al informarle que el maestro del gremio estaba completamente complacido. Él la observó, notando que Ashley, otra recepcionista, también parecía feliz, y sospechó que la exitosa negociación de Maya fue impulsada en gran medida por la perspectiva de su propio bono, incluso hasta el punto de amenazar con revertir el trato si fuera necesario. Maya luego elaboró, explicando que el actual maestro del gremio, a diferencia de su predecesor, priorizaba ayudar a los aventureros a adentrarse de forma segura en el laberinto por encima de las meras cuotas materiales. Enfatizó que cualquier cosa beneficiosa para los aventureros era importante para el maestro del gremio, y sus pociones de oro estaban teniendo un efecto positivo significativo. Sin embargo, se preguntó si el maestro del gremio estaría tan complacido con solo unas pocas pociones. Él reconoció su explicación, dándose cuenta de que era tal como ella lo describía. Luego ella le entregó una tarjeta de certificado de maestro de pociones, explicando que otros aventureros la habían estado presionando para que abordara el asunto de sus habilidades únicas. Él cuestionó la existencia de un título como maestro de pociones. Maya aclaró que un gremio especializado en pociones suele emitir licencias, y vender pociones sin una podría generar complicaciones, especialmente si se confundían con falsificaciones. Él comprendió, dándose cuenta de que era una forma rápida y eficiente de unificar los gremios, especialmente porque el gremio de pociones de Frieda había sido absorbido por el gremio de aventureros, que ahora compraba la mayoría de las pociones. Maya declaró con orgullo que su certificado estaba firmado por el maestro del gremio y le otorgaba el raro título de maestro extraordinario, el rango más alto. Él estaba completamente conmocionado, encontrando ridículo que él, un aficionado, pudiera ostentar tal título cuando ninguno de los otros maestros podía crear algo como su poción única. Maya le preguntó si él mismo mezclaba las pociones. Él reiteró su aversión al título de maestro extraordinario, explicando que no creaba sus propias pociones desde cero, sino que utilizaba las que ya se vendían en el gremio. Creía que su éxito provenía de la magia involucrada en el proceso de mezcla, no de su propia habilidad, ya que las pociones generalmente no se mezclan bien con otros ingredientes. Él humildemente se consideraba un aficionado en lo que respecta a las pociones, pero Maya insistió en que su capacidad para realizar correctamente este proceso de mezcla lo calificaba como un maestro. Él se mantuvo firme en su reticencia, incluso cuando Maya, la recepcionista del gremio, le sugirió juguetonamente que la alimentara, insinuando la inmensa riqueza que sus pociones únicas podrían traer. Ella lo llamó, pero él fingió ignorancia, notando internamente que, aunque podría sentirse tentado si sus motivos no fueran puramente financieros, prefería no involucrarse. Maya, impávida, insistió, recordándole que su reputación como la bruja de la reunión provenía de su habilidad para atraer recursos. Él replicó, llamándola tacaña. Mientras ella desestimaba su comentario, afirmando que negociaría la compra de pociones más tarde y lo vería entonces, él reflexionó sobre sus verdaderas motivaciones. Resolvió dar lo mejor de sí en futuras negociaciones, no por dinero, sino para asegurarse de tener tiempo suficiente para adentrarse en el laberinto, reconociendo para sí mismo que su estatus de maestro de pociones era meramente un golpe de suerte. 6 meses antes, un joven llamado Akira Kudo se encontró transportado a la ciudad de Domerta, un reino de otro mundo. Este viaje fue el resultado de experimentos realizados con sus amigos en un club de investigación ocultista, donde exploraron varios métodos para cruzar a otros reinos. Uno de sus intentos resultó exitoso, lo que lo llevó a convertirse en un aventurero en la ciudad de otro mundo de Domerta, la ciudad Frieda. Mientras se sumergía en las peticiones de su maestro y el estudio de la magia, encontró poco tiempo para forjar nuevas amistades.
Aprendió los fundamentos de la exploración de laberintos de Frida, una representante de la tribu de las orejas largas, y del venerado Leonmaru Senpai. Más tarde, conoció a la maestra Rix, una sádica maga demonio que lo educó sobre los principales eventos que se desarrollaban en Domerta, lo que lo llevó a considerar expandir su círculo de amigos. En el presente, una joven maga, Reki Ruriano, se exasperaba cada vez más con Akira, llamándolo repetidamente. Ella exigía su atención, su frustración evidente mientras él parecía ignorar sus súplicas. Finalmente, ella declaró su nombre, Reki Ruriano, exigiéndole que la reconociera. Él, sin embargo, fingió ignorancia, preguntándole quién era, lo que solo intensificó su molestia. Ella le recordó que se habían conocido antes e incluso habían explorado mazmorras juntos varias veces, afirmando que así era como la gente normalmente se conocía. Él reflexionó si su reticencia a interactuar con ella lo hacía parecer frío, preguntándose si esa era realmente la razón de su comportamiento. Riki, la maga verde, especializada en magia de viento, continuó desafiando a Akira, exigiéndole que luchara contra ella con magia. Él, sin embargo, se negaba constantemente, afirmando que no quería hacer nada peligroso y simplemente esquivaría sus ataques. Ella argumentaba que el duelo era la oportunidad perfecta para que los magos probaran sus habilidades, un destino que debían abrazar. Ella lo acusó de mentir y jugarle bromas, pero él insistió en que no era cierto, explicando que su negativa se debía a su deseo de evitar lesiones. Riki luego declaró su ambición de convertirse en la maga más grande de Frieda, pero primero, creía que tenía que derrotarlo. Él, a su vez, cuestionó su intensa obsesión con él. Ella reiteró su deseo de una pelea de magos normal, expresando su frustración con su actitud desmotivada. Él todavía no podía comprender su obsesión, especialmente porque se consideraba un novato. Concluyó que Riki, aunque no era una mala chica, era simplemente inflexible, y su disputa en curso probablemente seguiría siendo un juego de paciencia hasta que uno de ellos finalmente cediera. Mientras tanto, Eldrid, con su largo cabello rubio y sus orejas distintivas, cruzó una puerta, su expresión neutral mientras entraba en un nuevo espacio. Ella estaba junto a Akira, quien parecía estar tratando de evitar un desafío persistente. Akira, por su parte, no estaba siendo del todo honesto sobre sus intenciones, afirmando que solo estaba buceando para ganar experiencia. Eldrid, sintiendo su reticencia, se ofreció a acompañarlo. Su mirada se volvió hacia él, preguntándole si le desagradaba su presencia. Akira, junto con Riki, lo negó rápidamente, insistiendo en que no les desagradaba en absoluto. A pesar de sus negaciones, Riki seguía exasperada, exigiendo saber si la reconocían, recordándole su conversación anterior. Akira, sin embargo, realmente no la recordaba, mientras Eldrid se preguntaba en voz alta quién era esa persona. Mientras Riki se enfurecía, Akira y Eldrid la discutían, identificándola como una maga del viento, o más específicamente, una maga verde. Eldrid le preguntó entonces a Akira si realmente la conocía. Riki, al escuchar su conversación, se declaró orgullosamente una graduada destacada de una academia de magia, una maga del viento bendecida por el dios verde, Jade. Explicó que tales magos eran muy versátiles y tan útiles como los magos azules en las exploraciones de laberintos. Eldrid, intrigada, le preguntó a Akira si sabía algo sobre la Academia de Magia Meruem. Ella continuó, enfatizando que la Academia de Magia Meruem era ampliamente considerada la mejor institución del mundo para la enseñanza de magia, un hecho que todos conocían. Akira, aparentemente impasible ante sus alardes, relató cómo Riki había intentado pelear con él el otro día, pero él simplemente la había apartado. Riki, molesta por su actitud despectiva, le preguntó por qué estaba tan impasible. Riki, indignada, aclaró entonces los detalles de su encuentro anterior, explicando que había estado aturdida después de una paliza severa de su maestro, confundió a Akira con un monstruo, lo roció con gas pimienta y huyó. Se negó a aceptar eso como una derrota, acusándolo de fingir huir para atraparla. Akira, intentando desvincularse, admitió que su punto podría ser cierto, pero afirmó que tenía que irse ya que Sclair lo estaba esperando. Riki, sin embargo, insistió en que lo acompañaría. Lejos de la discusión en curso, Eldrid se encontró en las profundidades del laberinto nivel 20, específicamente en las ruinas del acantilado amarillo. La arquitectura antigua y desmoronada la rodeaba mientras un monstruo reptiliano masivo, parecido a un dragón, emergía de las sombras, su poderosa forma llenando el espacio. Mientras la criatura monstruosa se abalanzaba, ella se preparó, su expresión endureciéndose con resolución. Las garras de la bestia rasgaron el aire, golpeándola con inmensa fuerza, pero ella enfrentó el asalto de frente, lista para la batalla que se avecinaba. Ella golpeó con una fuerza increíble, su golpe conectando directamente con la cabeza del monstruo dracónico. El impacto envió una onda de choque por el aire, y la bestia retrocedió, la sangre salpicando de su hocico mientras era lanzada hacia atrás. Mientras el monstruo caía, Akira y Riki observaban la escena. Riki, sorprendida por la demostración, preguntó si se trataba de las artes marciales de la tribu de orejas largas. Akira confirmó que era una técnica de lucha renombrada, explicando que, al estirar el centro de gravedad y manipular músculos y huesos, se podía generar un poder físico inmenso, capaz de penetrar y destruir objetivos con el impacto. Riki, impresionada, reconoció que la tribu de orejas largas era de hecho la raza más fuerte, capaz de derrotar sin esfuerzo incluso a monstruos del nivel 20, lo que les valía la reputación de una de las razas más poderosas en Domerta. Con el monstruo dracónico ahora derrotado, Eldrid se erguía sobre su enorme forma.
Más allá de la tribu de orejas largas, otras subrazas también existían dentro del mundo único de Domerta. Entre estas se encontraban la tribu cabeza de bestia, protegida por el dios verde Jade, una raza orgullosa y de espíritu libre con orejas y colas de bestia adheridas a figuras humanoides. También estaba la tribu de la cola, bendecida por el dios amarillo Topacio, que eran bestias carnívoras y feroces, parecidas a Lionmaru Senpai, veneradas como símbolos de valentía. Finalmente, estaba la tribu fantasma, cuya bendición provenía de la diosa roja Rubí. Eran increíblemente poderosos, pero su consumo de energía era tan alto que a menudo colapsaban por agotamiento. A pesar de esto, su fuerza era universalmente reconocida y aparecían constantemente en los mejores equipos de buceadores. Eran considerados la raza más fuerte en Domerta, conocidos por su costumbre de usar la piel de los animales que habían matado. Ricky entonces cambió la conversación, preguntando a Akira cómo sabía tanto sobre la tribu de orejas largas. Él explicó que había rescatado a una esclava de batalla del laberinto el otro día, su equipo había sido aniquilado, y ella estaba luchando sola. Ricky, sorprendida, preguntó si él había disipado los grilletes de la esclava. Akira lo confirmó, preguntando si era para tanto. Ricky recordó la afirmación anterior de Ashley de que era imposible quitar tales grilletes, pero luego, con una sonrisa determinada, declaró que era un buen desafío y que probablemente podría hacerlo si se esforzaba lo suficiente. Ricky, aún incrédula, presionó a Akira, preguntando si realmente había gastado algo tan caro por una extraña. Akira admitió que le tomó unas 4 pociones mágicas de alto grado desarmar los grilletes, pero sintió que dejarla en ese estado habría perturbado su tranquilidad. Ricky, sacudiendo la cabeza, concedió que él era, de hecho, más que bondadoso. El Druid, que había estado escuchando, se volvió hacia ellos, comentando que la famosa y misantrópica tribu de orejas largas parecía sorprendentemente amigable, al menos hacia ella. Luego se disculpó por haberlos dejado derrotar a los enemigos solos, explicando que los adversarios en esta área eran débiles y que los magos deberían conservar su magia. Con una expresión determinada, el Druid, aún con rastros de batalla en su rostro, declaró que si no fuera por los grilletes de esclava, le mostraría que podría incluso acabar con una cabra de 4 patas. Akira, aparentemente complacido por su confianza, expresó su alegría al escuchar eso. Ricky, siempre desafiante, instó a Akira a no volverse cobarde de repente. Mientras tanto, el Druid, sosteniendo una pequeña botella, elogió a Akira como el mejor, tal como esperaba de Sclair Senpai, y le ofreció algo de beber. Todavía concentrada en el viaje, el Druid sugirió que se tomaran un descanso, pero Akira, siempre práctico, le recordó que estaban casi en una zona segura donde podrían descansar apropiadamente. Pronto llegaron a la zona segura ruinas del muro imperial designada. Dentro, Ricky, ya instalada, le pidió ansiosamente a Akira un poco de pan sagrado. Él, sin embargo, reveló que no había traído ninguno hoy, pero le ofreció otro tipo de pan. Ricky entonces presentó el otro tipo de pan, un pan largo y oscuro relleno de lo que parecían ser fideos. El Druid, observándolo, cuestionó su apariencia, describiéndolo como pan con trozos marrones y ondulados o una anémona de mar en salsa, encontrando la descripción poco apetitosa. Ricky, sin embargo, declaró con orgullo que eran fideos, una comida que ella ya había probado antes, y Akira elogió la descripción genial de Ricky. El Druid, a pesar de sus reservas iniciales, le dio un mordisco y pareció encontrarlo aceptable. Ella explicó que traía provisiones de comida especialmente preparadas porque no le gustaba la comida enlatada poco apetitosa en el laberinto. Akira confirmó que este pan de fideos era de hecho una de sus provisiones especiales, señalando que ella a menudo llevaba comida extraña. Ricky, al ver la bebida única de El Druid, la exigió, llamándola la bebida de los genios. Akira, mientras tanto, le ofreció a Ricky una botella de Dr. Pepper, preguntándole si quería una bebida. Ricky, curiosa, preguntó qué era ese extraño brebaje de color, pero declinó, diciendo que prefería no beber vino. Después de probar el Dr. Pepper, Ricky lo encontró dulce pero con un sabor extraño y herbal, describiéndolo como una mezcla de sabores en lugar de simple agua de frutas. El Druid, intrigada, pidió probar un poco, y Akira accedió. Ella tomó un sorbo y, después de un momento, lo identificó como Barlos, un jugo de naranja dulce. El Druid, ahora sosteniendo una botella de souyugu, salsa de soja, le preguntó a Akira si tenía más, ofreciéndose a pagar lo que él quisiera por ella. Akira, sorprendido por su repentino interés, confirmó que tenía un poco, pero solo una pequeña cantidad, y lo ofreció por 2 monedas de cobre. El Druid encontró este precio sorprendentemente barato, incluso más barato que la sal, y llamó a Akira por su nombre completo, Kudo Akira, con una expresión severa. Ricky, observando el intenso interés del Druid en los objetos de Akira, la confrontó, preguntándole por qué lo estaba acosando y de dónde era, afirmando que se avergonzaría si fuera el Druid. El Druid negó acosarlo, asegurando que solo sentía curiosidad porque Akira poseía objetos que Frida y el área circundante no tenían. Ricky, aún sospechosa, exigió saber de dónde venía realmente Akira, y el Druid repitió la pregunta. Akira, acorralado por sus preguntas, afirmó con calma que era de un mundo diferente. Ricky, inicialmente sorprendida, cuestionó la posibilidad de transferirse a otro mundo dentro del laberinto, pero luego concedió que los aventureros no deberían negar tales posibilidades. Ricky, ahora sola en el encuadre, reflexionó sobre cómo Akira llegó a este mundo. Recordó que él estaba investigando inicialmente una leyenda urbana sobre cómo llegar al otro mundo, creyendo que era un engaño, pero luego le sucedió realmente. Todavía procesando la revelación de Akira, Ricky le preguntó si había llegado directamente a Frieda.
Él aclaró que primero voló al lugar del tío Dios y recibió una tarjeta de puntuación allí. Ricky, asombrada, cuestionó si realmente la había recibido directamente de un dios, señalando que en su mundo, las personas nacían con bendiciones divinas, pero el mundo de Akira carecía de tales eventos fantásticos. Él confirmó que venía directamente del dios Padre Púrpura Amatista, implicando que uno debe ser verdaderamente especial para hablar con él en persona. El Drid, sosteniendo las botellas de Souyugu y Virelois, interrumpió, afirmando con naturalidad que ella también había conocido a un dios. Ricky, sorprendida por la admisión casual de El Drid, preguntó si otras razas también tenían tales oportunidades de interactuar con deidades. El Drid explicó que su tribu de orejas largas fue creada por la diosa Zafiro, quien ocasionalmente visitaba su aldea, sugiriendo una dinámica similar para otras razas. Sin embargo, aclaró que los humanos no experimentaban tales encuentros divinos directos. Intrigado, Akira decidió que preguntaría sobre el dios Padre Púrpura Amatista y la diosa Madre Negra Onix la próxima vez que los viera, señalando que estas poderosas deidades solo aparecían durante eventos significativos. Él continuó elaborando sobre su relación única con el dios, describiéndolo como un tío de barrio familiar con quien incluso podía tener pequeñas charlas. Explicó además que cada vez que llegaba a este mundo, tenía que pasar por el lugar de Dios y saludar a la deidad. Ricky, aún luchando por conciliar la descripción casual de Akira sobre un dios con su propia comprensión, expresó su duda, afirmando que no creía que fuera tan grandioso. Akira, sin embargo, expresó profunda gratitud hacia la deidad. Explicó que, a pesar de la apariencia aparentemente normal del dios, era un ser divino que había facilitado su viaje entre Japón y Merta y le había concedido acceso a la magia, reconociendo que una ayuda tan profunda se sentía algo surrealista. La narrativa ofreció entonces un vistazo de este tío dios, quien fue representado holgazaneando casualmente, leyendo un libro y tarareando satisfecho. Parecía más bien un padre relajado viendo televisión en sus días libres, disfrutando del beneficio adicional de poder simplemente holgazanear. Akira recordó su conversación con el dios, donde le había preguntado si, habiendo sido enviado por una deidad, se le había encomendado un trabajo o misión importante. El dios, sin embargo, simplemente había declarado que no había nada en particular. Le había concedido a Akira bendiciones y magia, permitiéndole vivir su vida como quisiera en el otro mundo, con la única salvedad de hacer cosas buenas por el bien de los demás, pero nunca nada malo. El Drid y Ricky escuchaban atentamente, sus expresiones pensativas mientras asimilaban el relato poco convencional de Akira sobre su interacción con una deidad. Akira, notando sus reacciones, reconoció que la imagen que ellas tenían de un dios era probablemente muy diferente a la suya. Ricky, aún procesando la informalidad, preguntó por qué de repente estaba agradeciendo de nuevo al dios Padre Púrpura Amatista. El Drid, con un ligero rubor, interrumpió rápidamente diciendo que sus razones no tenían nada que ver con Akira, implicando una conexión personal y quizás secreta. Un joven aventurero, Akero Kuro, expresó su entusiasmo por el día, ansioso por adentrarse en el laberinto para ganar puntos de experiencia y subir de nivel. Mientras caminaba por las bulliciosas calles de la ciudad, notó una gran multitud bloqueando su camino. Se dio cuenta de que no podría pasar por la vía principal. Descartando la calle principal abarrotada, se resignó a tomar un callejón, a pesar de su reticencia. Sabía que, aunque la ciudad de Frida era animada, sus callejones tenían una atmósfera diferente y más peligrosa, frecuentados a menudo por individuos sospechosos. Se recordó a sí mismo que debía permanecer vigilante, reconociendo que ya había sido acosado antes, pero siempre lograba escapar, aunque un miedo persistente a posibles daños siempre permanecía. Consideró que, si la situación lo requería, podría usar su habilidad fuerte sólido para resistir algunos golpes y luego escapar usando aceleración de alta velocidad. Mientras él navegaba por el estrecho pasaje, la maestra de la sombra se materializó de repente a su lado, haciéndolo saltar hacia atrás en estado de shock y exclamar que casi le había dado un ataque al corazón. Ella respondió con una leve sonrisa, afirmando que no podía evitar aparecer de repente, como si él le estuviera diciendo que no apareciera en absoluto. Él, aún nervioso, le suplicó que al menos le diera una advertencia la próxima vez, quizás temblando o brillando, en lugar de simplemente aparecer como un desastre natural. Él reflexionó sobre su verdadera identidad, encontrando difícil discernir a través de las sombras que la envolvían constantemente, aunque sospechaba que probablemente era humana. Notó que ocasionales huecos en las sombras revelaban ojos rojos y una apariencia juvenil, pero su personalidad diabólica le hacía cuestionar su humanidad. Ella entonces le preguntó si iba tras otro núcleo de piedra, asegurándole que esta vez sería fácil. Él la cuestionó, preguntándole por qué siempre lo seguía, refiriéndose a ella como un sistema de apoyo. Ella pareció confundida por sus palabras, preguntando de qué estaba hablando, pero luego rápidamente asintió, afirmando que ella era de hecho un sistema de apoyo para él. Él reconoció internamente que era algo vergonzoso, pero no podía negarlo, dándose cuenta de que ella parecía estar absorbiendo su poder mágico sin su conocimiento, causando que su propia magia se agotara. Ella entonces le advirtió que no usara ciertas frases ni desarrollara apegos. Mientras ella se acercaba, él intentó cambiar de tema, preguntándole por qué necesitaba estar con él, sintiendo que su proximidad se estaba volviendo peligrosa. Admitió que, aunque ella era fuerte, no sabía cuán fuerte era realmente. Luego sugirió que sería más rápido si ella simplemente hiciera las cosas sola en lugar de arrastrarlo. Ella respondió contando que una vez había matado a un varón de la llama, un monstruo del piso 38, en un instante, implicando su inmenso poder. Añadió que matar muchos monstruos no aumentaría sus puntos de experiencia. Ella entonces afirmó que, si pudiera, se adentraría en el laberinto sola,
pero no podía. Reflexionó que si matara a tantos monstruos, solo podía imaginar lo alto que debía ser su nivel si no estaba ganando ninguna experiencia. Él observó que ella no parecía querer responder a su pregunta, así que decidió cambiar de tema de nuevo. Luego le preguntó por qué deseaba tanto los núcleos de piedra, habiendo oído que solo servían para ahuyentar monstruos. Ella respondió crípticamente que se podían hacer muchas cosas con los núcleos de piedra, muchas cosas de hecho, y prometió enseñarle sus usos a su debido tiempo. Luego se preguntó si lo estaba engañando. De repente, él se sintió mal y herido, dándose cuenta de que se había enfermado justo cuando ella mencionó querer un núcleo de piedra, y cuestionó si ella tenía un cuerpo tan conveniente. Él gimió, sintiendo una enfermedad y lesión repentinas, y ella entonces preguntó cómo debía devolver su cuerpo conveniente a la normalidad. Él, sintiéndose miserable, expresó que honestamente no quería meterse en problemas hoy, ni ningún día, y se preguntó si era imposible. Ella entonces se ofreció a enseñarle nuevas técnicas hoy, y como un incentivo adicional, lo dejaría tocar su pecho. Sus ojos se abrieron de par en completo shock ante su proposición. Tartamudeó, repitiendo senos con incredulidad, preguntándose si su maestra acababa de ofrecerle sus pechos. Ella confirmó que a eso se refería, y él, aún aturdido, se preguntó si realmente lo dejaría tocarlos con sus manos. Él aún se tambaleaba por la audaz oferta de la maestra de las sombras, balbuceando en protesta mientras ella se acercaba, preguntándole cómo se sentiría mejor. Intentó resistir su abrumadora presencia, reconociendo internamente su intento de dominarlo, y le suplicó que no se acercara más. Inflexible, ella simplemente insistió en que él aceptara su próxima aventura. Momentos después, los dos se encontraban ante una puerta masiva y antigua, su superficie adornada con intrincados grabados y cubierta de enredaderas. Esta era la entrada a la capa 14 del laberinto, un lugar ominosamente conocido como la cueva donde duerme el coloso. Dentro del laberinto, él preguntó ansiosamente a la maestra de las sombras sobre su próximo oponente, declarando su disposición a conquistar cualquier cosa. Ella se rió, notando su repentino aumento de motivación, a lo que él refunfuñó que no tenía ninguna posibilidad de ganar contra su anterior y abrumadora demostración. Luego explicó que estaban en la ruta 1 del laberinto de Gandagia, piso 14, un coto de caza típicamente para buceadores de nivel bajo a intermedio, por lo que no debería resultarle demasiado difícil. Señaló una gran y estoica estatua de piedra, identificándola como un monstone, un monstruo que revelaría sus verdaderos colores y atacaría si se le acercaba. Advirtió que era conocido por ser problemático, siendo tan duro como parecía y capaz de distraer a los aliados. Él, sin embargo, cuestionó si era realmente tan fácil como ella afirmaba. La maestra de las sombras aclaró que incluso la magia débil podía derrotar fácilmente a los monstones, ya que eran muy vulnerables a los ataques mágicos. Akira, aún confundido por la aparente simplicidad en comparación con sus habituales pruebas rigurosas, expresó su insatisfacción. Ella entonces propuso una restricción: si era demasiado fácil, tendría que derrotarlos con sus propias manos, usando solo magia genérica para potenciar sus puñetazos y patadas. Él inmediatamente se dio cuenta de su verdadera intención. Él refunfuñó internamente que golpear y patear una estatua de piedra, incluso con mejora mágica, parecía idiota, aunque concedió que no debería ser excesivamente difícil. La maestra de las sombras, con una sonrisa de complicidad, lo llamó idiota, explicando que su apariencia simple era precisamente la razón por la que impuso tal restricción. A pesar de sus quejas, él resolvió que aún podría superar el desafío, ya que se le permitía mejorarse con magia. Mientras la maestra de las sombras observaba, él se preparó para el combate, una oleada de energía de color amatista crepitando a su alrededor mientras activaba su tercer hechizo. Se concentró intensamente, el poder coalesciendo en lo que él llamó órbita de amatista. Con una velocidad increíble, se lanzó hacia adelante, su pierna envuelta en energía crepitante mientras desataba una devastadora patada relámpago contra el monstone. El monstone se hizo añicos en innumerables fragmentos bajo la fuerza de su ataque. Aterrizó con gracia entre los escombros, luego se sentó, recuperando el aliento. Mirando a la maestra de las sombras con una sonrisa triunfante, hizo un signo de paz, declarando la tarea: todo listo. La maestra de las sombras permaneció en silencio por un momento, observándolo. Él, sin embargo, le preguntó emocionado cómo había sido su actuación, afirmando que había cumplido los términos de la restricción, aunque había usado magia de atributo, no magia genérica. Luego se dio cuenta de que esta era la primera vez que usaba aceleración de alta velocidad frente a ella. Ella admitió que tenía la intención de enseñarle una técnica de combate cuerpo a cuerpo esta vez, pero ahora creía que no la necesitaría, dándole un aprobado. Él celebró su éxito con un grito de alegría. Él cuestionó a la maestra de las sombras, preguntándole por qué adoptaba técnicas de combate cuerpo a cuerpo sin su conocimiento. Ella desestimó su razonamiento como infantil, afirmando que era romántico para un mago especializarse en el combate a corta distancia. Akira, sin embargo, aclaró que su técnica anterior no era realmente combate cuerpo a cuerpo, ya que él simplemente se lanzaba a altas velocidades para abrumar a los oponentes. La maestra de las sombras luego señaló que él no parecía comprender completamente la técnica, a pesar de ser su creador. Luego demostró su aceleración de alta velocidad, con un golpe casual, probando que incluso alguien con pocas habilidades de lucha podía derrotar fácilmente a los oponentes. La maestra de las sombras confirmó su observación, explicando que la magia era una extensión de su aceleración y, a pesar de una ligera disminución en la maniobrabilidad, debería ser sencilla de aplicar.
Él reconoció la verdad en sus palabras. Él expresó su sorpresa de que su maestra pusiera tanto énfasis en el combate cuerpo a cuerpo, dado que los magos eran comúnmente conocidos por estar en desventaja en tales situaciones. Razonó que era crucial para ellos tener métodos para manejar encuentros cercanos, incluso si no eran combate directo. Luego dedujo que ella pretendía que él usara órbita de amatista para hacer sus movimientos increíblemente rápidos, permitiéndole derrotar a los oponentes con una velocidad demasiado grande para seguir. La maestra de las sombras le advirtió entonces que, a medida que se hiciera más fuerte, inevitablemente se encontraría con todo tipo de problemas, ya que los celos eran inseparables de las personas, sin importar cuán santas pudieran parecer. Afirmó que una vez que estuviera en el ojo público, no podría escapar de los celos al mostrar sus capacidades. Cuando él preguntó cómo debía lidiar con tales situaciones, ella simplemente le aconsejó que los matara, dejándolo completamente conmocionado. Él retrocedió ante su sugerencia, afirmando que matar era demasiado extremo e inhumano. Luego cambió de tema, preguntando sobre otros peligros que un mago podría enfrentar, mencionando específicamente ser superado en número o rodeado por otros usuarios de magia. Se preguntó si necesitaba un mago de nivel superior para cambiar las tornas en tal escenario, reconociendo la validez de su punto sobre ser rodeado por magia de todos lados. Luego preguntó sobre la estrategia después de usar magia defensiva, como una barrera o un escudo, implicando que simplemente se enfocaría en la defensa hasta que el enemigo cesara su asalto. Reflexionó sobre qué se debería hacer después de desplegar tales hechizos protectores. La maestra de las sombras confirmó su comprensión, explicando que si el tiempo de un mago era incorrecto, estaría constantemente expuesto a la magia al tratar con numerosos magos. Enfatizó que permanecer a la defensiva solo llevaría a ser bombardeado con magia hasta que uno colapsará, y una vez a la defensiva, no habría posibilidad de escape, lo que resultaría en una derrota completa. Impresionado, él reconoció su sabiduría y le pidió ansiosamente que le enseñara una forma de escapar de situaciones tan difíciles. Admitió abiertamente su naturaleza cobarde cuando se trataba de humanos, priorizando la seguridad y evitando dañar a otros. La maestra de las sombras, con una sonrisa cómplice, se preparó para impartir su próxima lección. La maestra de las sombras reveló entonces la magia que estaba a punto de enseñarle, fuerza esotérica. Explicó que era una técnica que liberaba una ráfaga de poder mágico comprimido desde el interior del cuerpo, permitiendo al usuario borrar la magia lanzada por un enemigo. Él preguntó si la fuerza esotérica simplemente cancelaba la magia del enemigo. La maestra de las sombras aclaró que su propósito era golpear la magia del enemigo con una fuerza poderosa que la destrozaba. Él rápidamente captó el concepto, dándose cuenta de que al usar poder mágico puro, podría actuar más rápido sin necesidad de lanzar un hechizo, operando bajo el mismo principio de cancelar magia con magia. Ella añadió una advertencia crucial: la técnica no funcionaría si el rango mágico del oponente era superior al suyo, en cuyo caso probablemente perdería de todos modos. Con eso, ella declaró que comenzarían la lección. Él retrocedió, sobresaltado por el repentino estallido de magia. No debería estar pensando en eso antes de que me golpeen, pensó, con los ojos muy abiertos por la alarma. La maestra de las sombras, sin embargo, solo ofreció una sonrisa escalofriante, su poder manifestándose con una fuerza explosiva que lo hizo gritar. Mientras la maestra de las sombras concentraba y liberaba aún más poder mágico, él gritó, exigiéndole que se detuviera, desconcertado por la pura fuerza que había desatado tan abruptamente. Ella le dijo con calma que dejara de gritar, afirmando que si él creía que habían terminado, claramente no conocía su verdadera naturaleza. Él replicó que podría morir con una magia tan poderosa, llamándola una hechicera diabólica. Abrumado, se derrumbó, las lágrimas corrían mientras la denunciaba como un diablo y un demonio. Impasible, la maestra de la sombra simplemente lo desafió a dar lo mejor de sí, añadiendo una advertencia escalofriante: si no sobrevivía, no podría tocarla. Él admitió internamente que, si bien el monstruo al que se había enfrentado antes no era difícil, el entrenamiento de su maestra estaba resultando ser un infierno absoluto, aunque también la reconoció como una mujer de palabra, lo que implicaba un extraño disfrute de la prueba. Dentro de la bulliciosa cantina del gremio de buzos, Akira Kudo se sentaba solo en una mesa, observando la actividad a su alrededor. Otras recepcionistas del gremio se movían, atendiendo sus deberes, mientras los aventureros entraban y salían. Explicó que se encontraba en la cantina del gremio de buzos en la ciudad libre de Frieda, ubicada en el otro mundo, Domelta. Estaba allí para una comida ligera antes de una inmersión, pero confesó que no le gustaba la comida de la cantina, prefiriendo traer la suya propia. Akira reflexionó entonces sobre un plato llamado rafute, hecho con la carne del monstruo, gran cerdo, que había combatido en la 18ª capa del laberinto, conocida como la ciudad sumergida. Deseaba poseer las habilidades culinarias para prepararlo él mismo, pero admitió que tuvo que pedir ayuda a su madre. Continuó explicando que no era cocinero, y cualquier cosa más allá de recetas sencillas era un desafío considerable. Después de varios intentos, finalmente logró preparar el rafute por su cuenta. Sin embargo, se dejó llevar, haciendo tanto que abarrotó su nevera, lo que le valió un regaño. Luego le ofreció un poco a alguien, quien lo encontró delicioso y preguntó sobre el tipo de cerdo. Akira lo identificó como cerdo domeruta. Akira reveló que incluso tuvo que darle la mitad del rafute a su amiga de la infancia, Hiro-chan, que vivía al lado, para evitar que se echara a perder. De repente, una voz familiar lo llamó por su nombre. Eldrid, una buceadora de alto rango a quien él había rescatado una vez cuando estaba cubierta de fluidos corporales y no podía moverse, se paró frente a él.
Se habían hecho conocidos después de ese incidente. Luego le preguntó si se dirigía al laberinto. Akira, observándola, notó que a pesar de su imponente apariencia, parecía sorprendentemente tímida. Eldrid confirmó que había terminado de comer y se dirigía a casa, habiendo tenido un día exitoso. Akira notó que ella no llevaba mucho para alguien que regresaba de una inmersión en el laberinto y le preguntó por sus bolsas. Eldrid explicó que una vez que un aventurero alcanzaba cierto rango, podía hacer que sus objetos recolectados fueran enviados directamente a casa. Akira se asombró, sin saber que tal servicio existía. Luego le preguntó a dónde iba. Ella respondió que se dirigía al bosque para hacer algo de sierve, recolectando ingredientes para hacerse té. Akira, intrigado, preguntó si esos ingredientes también podían usarse para hacer pociones. Eldrid confirmó que sí, pero admitió que no le gustaba hacerlas. Akira se dio cuenta de que si la gente descubría su propia habilidad para hacer pociones, se vería inundado de solicitudes, dado su estatus de mago. Entonces, audazmente le pidió que fuera su compañera, invitándola a unirse a su equipo. Akira reflexionó que Eldrid era honesta, seria y amable, lo que la hacía lo suficientemente digna de confianza como para no filtrar su secreto. Le agradeció su discreción. Eldrid, visiblemente nerviosa por su oferta y su confianza, le ofreció entonces algo de su comida, preguntándole si tenía hambre después de regresar del laberinto. Akira, con la boca llena de su propia comida, le aseguró rápidamente que tenía suficiente para compartir. Eldrid, sorprendida por su generosidad, usó su espada para cortar un trozo del rafute que él le había ofrecido. Al probarlo, sus ojos se abrieron de puro deleite, saboreando claramente la exquisitez del plato. Sus ojos se abrieron con incredulidad, una chispa de puro deleite encendiéndose en ellos mientras saboreaba el gusto. El rafute era más que delicioso. Akira, observando su reacción, le ofreció una pequeña botella, sugiriendo que añadir su contenido realzaría aún más el sabor. Ella continuó comiendo con una expresión de pura felicidad, encontrando el plato increíblemente delicioso. Akira entonces reveló que la carne que estaba disfrutando era del gran cerdo, que habían encontrado previamente, un monstruo del laberinto. Eldrid expresó su asombro, admitiendo que nunca imaginó que pudiera saber tan bien, y finalmente comprendió el origen del plato. Akira, mientras tanto, reflexionó internamente que esta comida era una forma de venganza contra el monstruo. Reconoció que cocinar en este mundo era un desafío, requiriendo estufas especiales y una atención cuidadosa a las recetas, a diferencia de su mundo original, pero había logrado ajustar algunas cosas para perfeccionar el plato. Continuó sus pensamientos internos, reflexionando sobre el delicado equilibrio de la cocina. Un novato que intentara platos creativos con ingredientes secretos podría arruinar la comida al instante. Era crucial seguir las recetas con precisión. Eldrid, aún radiante, confirmó que la comida sabía realmente bien. Eldrid luego cambió la conversación, afirmando que aún necesitaba agradecer adecuadamente a Akira por su ayuda en el Prado de la Noche Eterna. Explicó que no quería sentirse una carga ni que él la viera como tal. Akira, comprendiendo su sentimiento, sugirió una solución: podrían adentrarse juntos en un laberinto. Propuso que si ella lo ayudaba, él estaría agradecido, implicando que esta podría ser su forma de pagarle. Eldrid aceptó con entusiasmo, asegurándole que podía contar con ella, y mencionó que ella también frecuentaba el laberinto. Akira, intrigado, le pidió entonces que intentara decir una palabra específica, salsa de soja, preguntándose sobre el acento cultural.